No me Ya. acuerdo, no me acuerdo si en la última clase alcancé a ver bien población. ¿Usted, Amaro, se acuerda o no? Y yo no estuve en la última, pero creo Ah, que ya. no, creo que lo alcanzó a Alcanzamos a ver, nombrar, porque vi la grabación. alcanzamos, ujú. Alcanzamos a ver tramas tróficas y alimentarias, eso sí. Eso, todo ese tema de bioacumulación y tramas tróficas lo vimos. La primera parte de ecología. Ya, entonces, chiquillos y chiquillas, la idea es la siguiente. Si yo les digo a ustedes que Profe, tengo le una quería decir población, algo antes que continuara. Es que dígame. ayer la profe Caro nos dijo que el próximo viernes no podía hacer clase. Entonces ahí por si usted quiere empezar antes o por si quiere empezar después. Yo creo que voy a empezar después, por un tema de trabajo. Pero sería más tarde. Así que ahí, pero les voy a dar el aviso por el Ya, profe, ya genial. le voy a decir Muchas. a la Eli que por Instagram o por el chat, ¿ya? Ya, entonces, como les contaba anteriormente, la población siempre es referida a una especie, chiquillos. Entonces, yo podría tener una población, obviamente, o, por ejemplo, yo podría tener un terrario en mi casa y podría tener un hormiguero en este terrario artificial. Entonces, yo podría, por ejemplo, estudiar esa población, o podría describir esa población que tengo en mi terrario, una colonia de hormigas, una organización estatal, ¿no es cierto?, de hormigas, y poder, ¿no es cierto?, decir cómo funciona esta población, por ejemplo, durante un año. Durante un año veo cómo se comporta esta población y la tengo restringida a un área geográfica que sería mi terrario, por así decirlo, y en un tiempo, ¿no es cierto?, como les dije, un año. Entonces la población no necesariamente puede ser observada a nivel de ecosistema, a nivel natural, sino que lo pueden observar en un laboratorio. Es como un cultivo de bacterias. Si yo agarro una cápsula Petri, que son estas cápsulas donde ustedes ponen como jalea en el fondo, en el cual hacen cultivo de bacterias, eh, no sé, pues cuando ustedes tienen infecciones urinarias, fundamentalmente las chicas, ¿no es cierto?, tienen muchas infecciones urinarias, algunas. O, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de infección en la piel, entonces se pueden hacer cultivos, ¿no es cierto?, de bacterias en estas como cápsulas con jalea que yo les contaba, estas placas de vidrio de jalea, y uno ahí hace crecer las bacterias y ve cuál es la especie en particular, mediante marcadores específicos, cuál es la especie de bacteria que habita en la piel o que nos está infectando, no sé, por algún órgano o algún sistema de nosotros. Entonces, la población está restringida, ¿no es cierto?, a un área geográfica, como les dije, puede ser natural o artificial, y a un tiempo. Cuando yo hablo de especie, entendemos que es un conjunto de individuos que se pueden reproducir entre sí, que son interfecundos, que comparten genes en común, que son compatibles entre sí genéticamente hablando, porque provienen de una población ancestral original, y a pesar de que presentan diversidad genética, nunca pierden la compatibilidad, y de hecho pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. Además, cada especie se caracteriza por tener un nicho ecológico o un rol que cumple en el ecosistema. El concepto de nicho se lo tienen que saber todos, obviamente. Nicho es el rol o función que desempeña una especie en un ecosistema. Y el nicho involucra no solamente la dieta o lo que consumen, o la posición que tienen, por ejemplo, en la trama trófica o alimentaria, sino también cuáles son las relaciones que establecen con otras especies en una comunidad o biocenosis en el ecosistema. Entonces, a mí me interesa saber todo acerca de esa especie. Por ejemplo, me interesa saber cuáles son su dieta, como les dije. Me interesa saber si es un carnívoro, si es herbívoro, cuál es la posición que ubica, cuál se ubica la trama trófica o alimentaria, si compite con otras especies por un recurso en común, o sea, cuáles son sus competidores, a quién depreda y por quién es depredado. Por ejemplo, si fuera, no sé, un animal que se ubica en una posición intermedia, entonces, ¿quién lo depreda a él? También podría preguntarme si porta alguna clase de parásito o patógeno, ¿ya? Me podría preguntar si tiene un hábito diurno o un hábito nocturno, y me podría también preguntar cuál es el hábitat específico que ocupa, porque yo puedo tener un ecosistema que tiene, por ejemplo, ríos, lagos, montañas y valles, y bosques, no sé, entonces es un área geográfica, un ecosistema puede ser bastante diverso. Entonces, yo necesito precisar cuál es el hábitat en particular, no solamente que usted me diga, en el Parque Nacional vive no sé qué animal, pero yo necesito saber dónde específicamente, cuál es su distribución, cuál es el hábitat. ¿Es terrestre? ¿Es acuático?
Entonces todo eso constituye, como les contaba, el nicho ecológico, y cada especie tiene un nicho ecológico particular, o ocupa un rol o una función específica, ¿ya? Entonces, no se confundan, los animales de una misma especie no son iguales. Tampoco uno puede decir que tienen un fenotipo idéntico, porque eso es un error fatal, ¿ya? Lo que importa es que son compatibles genéticamente entre sí y comparten un nicho y un conjunto de genes en común, y que pueden, cuando se reproducen, dejar descendencia fértil. Así que el que usted me diga que son parecidos, esa cuestión no me dice nada. Yo puedo tener dos animales de dos especies distintas que son parecidos, y eso no lo hace ser la misma especie, ¿entienden? No sé si me están siguiendo. Cada especie tiene que tener una conducta, tiene que tener, por ejemplo, una conducta etológica particular. Son animales gregarios, viven dispersos, son como rasgos que caracterizan a la especie, que hace distinta a un leopardo, no sé, de un león o de un tigre. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque, de hecho, por ejemplo, yo les digo, el tigre y el león. El tigre y el león son depredadores tope. Se encuentran en la cima de la pirámide alimenticia. Tienen similares características fenotípicas, pero no son la misma especie, obviamente. Y yo puedo darme cuenta que ambos son de hábitos similares, consumen presas similares, ¿no es cierto? Pero ocupan distintos hábitats. Me refiero, zonas geográficas distintas, porque uno se expande en Asia y el otro en África. Entonces, están explotando nichos distintos, porque aunque sea similar la dieta, o no sé, o su comportamiento, lo que ustedes quieran, de hecho no es igual el comportamiento, yo podría suponer que, o sea, que tiene una diferencia en hábitat. Tiene una diferencia de hábitat. Entonces, el único lugar donde usted lo va a ver junto es en un zoológico o en un circo, lo cual es inhumano, ¿ya? Pero normalmente ustedes los van a ver separados en un ecosistema natural. Entonces, no sé si me están siguiendo, el nicho habla de todo, habla de la conducta, habla de la dieta, habla del hábitat y habla de la ubicación geográfica también. Entonces, ya, en fin, cada especie tiene esas características en común. Luego las especies, cuando confluyen en un lugar geográfico, que puede ser natural o artificial, hablamos de comunidad, ¿ya? Y la comunidad está en relación, así que un zoológico no podría ser una comunidad. Un zoológico como los zoológicos, como les dije, del siglo pasado, o los zoológicos más como hostiles que existían antes, que en el fondo tenían los animales encerrados en jaulas de 2x2, de dos metros por 2 metros. Entonces ahí no hay ninguna clase de interacción. Es una especie de parque, no sé, o un zoológico más moderno, donde los animales los tienen ahí todos juntos, así como tipo safari. Ahí podría ser distinto, pero un zoológico no permite ser comunidad, porque estamos restringiendo las interacciones interespecíficas entre las especies. Para que yo tenga comunidad, tengo que tener relaciones. Así que si yo quisiera preguntar una pregunta inteligente de esto, metería la trampa al zoológico para hablar el tema de comunidad. Lo otro es que la comunidad no está flotando en el espacio. No es que usted me diga los árboles, los animales, como si estuvieran sin un área geográfica. De hecho, la comunidad trae implícita un área geográfica. Así que si yo les digo el Parque Nacional Torres del Paine, eso es comunidad. Usted me dice, profe, es un ecosistema. No, no es ecosistema, a menos que usted me describa los factores abióticos. Si usted me dice factores abióticos, me empieza a mencionar las precipitaciones anuales y todos esos factores, la radiación solar, qué sé yo, ahí sí considero como ecosistema. ¿Ya? Pero así como decirme un parque o un bosque, eso me habla de comunidad, aunque yo tenga implícita un área geográfica, porque de hecho hay implícito un área geográfica específica. ¿Sí? No sé si se me están siguiendo, chiquillos o chiquillas, con las definiciones que estoy dando, pero lo que yo quiero que entiendan es que la definición en sí es una cosa, pero lo otro es que entiendan el razonamiento que hay detrás. Entonces, si les preguntan por un bosque, o les preguntan por un parque nacional, o les preguntan por una plaza de armas, o les preguntan por un zoológico, que ustedes sepan dónde colocarlos, dónde ubicarlos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Entonces, ¿qué es lo que es la comunidad? Un conjunto de poblaciones diferentes de especies que coexisten en un tiempo y un lugar y que se están relacionando por interacciones. Tienen que tener depredación entre ellas, competencia, toda la interacción interespecífica. ¿De acuerdo? Y el ecosistema es la comunidad o biocenosis, que es sinónimo, más los factores abióticos del ecosistema, o sea, el biotopo. Es un concepto que tienen que saberse también. Biotopo. Biotopo. ¿Sí? Como de topografía, pero bio-vida. ¿Sí? Ya, respecto de población, estuvimos mencionando que la población tiene parámetros poblacionales que describen a la población.
voy a hablar brevemente de esto porque me interesa ver más que nada ejercicio, ¿ya? Entonces, la población, yo la tengo que describir de alguna forma, sabiendo que es un conjunto de individuos que pertenecen a una misma especie. Entonces, yo puedo hablar de una población de cebras, de leones, de guanacos en Chile, de pumas en Chile, en fin. Entonces, yo puedo empezar a estudiar esta población que yo tengo en algún lugar, contando la cantidad de individuos que tengo por área o por superficie. O podría ser por volumen si se tratara de un ecosistema acuático, porque si usted me dice tengo un lago, por ejemplo el lago Yanquihue en el sur, no voy a hablar de superficie en metros cuadrados, pues tengo que hablar de volumen, porque se está tratando de un ecosistema acuático. Entonces, ¿cuántos individuos tengo por área o por volumen? Y el área y el volumen tiene que ser común. O sea, yo no puedo usar distintas unidades. ¿Entienden? Si yo quiero comparar dos poblaciones de dos especies diferentes, tengo que tratar de ver, si quiero comparar su densidad, tengo que ver, ¿no es cierto?, que la unidad de superficie o de volumen sea la misma. Porque no es lo mismo hablar de un kilómetro cuadrado que de un metro cuadrado. ¿Se entiende? Son distintas unidades. Ahora, yo puedo tener, si yo tengo, por ejemplo, una densidad determinada, un número de individuos por área, eso tampoco me habla de cuál es el patrón de distribución que tiene esa especie o esa población de esa especie. No se olviden que siempre estoy estudiando en población una especie. O sea, si yo estoy viendo un área geográfica de un kilómetro cuadrado y estoy estudiando los pumas, no estoy estudiando, no me importan ni los guanacos, ni la hierba, no sé, ni las aves rapaces. O sea, estoy focalizándome solamente en una especie en específico. Entonces, la especie, según el tipo, o según su conducta, según su nicho ecológico, tienen un patrón de distribución. Entonces, yo puedo tener igual densidad de distintas poblaciones, pero la distribución puede ser completamente diferente. Por ejemplo, los invertebrados tienden a ser un poco más azarosos en su distribución. Obviamente, si usted me dice que tiene una hormiga o un panal de abejas, no va a ser eso el ejemplo, porque todos entienden que hay insectos gregarios o artrópodos que viven en colonias, ¿no es cierto? O en organizaciones estatales. Entonces no tiene sentido hablar de un patrón de distribución azaroso para una hormiga o para una abeja o para una avispa. Pero si yo pienso en las arañas, por ejemplo, puedo pensar en ese tipo de distribución. Después, cuando pienso en los vertebrados, en los mamíferos, por ejemplo, o en los animales que viven en manadas, pienso en una agrupación gregaria. Y cuando pienso en un tipo particular de arbusto, por ejemplo, o de individuos que a lo mejor sean fijos, puedo hablar de un patrón, ¿no es cierto?, de distribución uniforme. Generalmente este patrón aplica para arbustos o para alguna clase de ciertos tipos de árboles. No es exactamente así 100% preciso de que cada un metro cuadrado se ubica un árbol, sino que hay una cierta movilidad, pero en términos generales es un patrón uniforme, ¿se entiende? Entonces, dijimos que la población tiene una densidad, y esa densidad significa el número de individuos que tengo por superficie. Si yo tengo una población, ¿no es cierto?, yo podría preguntarme cómo es que esa población va variando en el tiempo según la cantidad de individuos que se van incorporando, por ejemplo, o que se van saliendo de la población. Entonces, para poder describir una población, yo necesito parámetros poblacionales. Entonces, por ejemplo, no sé, la población de Santiago de Chile tiene un patrón poblacional distinto a la de Alepo en Siria, que es una ciudad en particular en un país que ha sufrido una guerra civil desde antes del 2013. O sea, hay conflictos que duran décadas completas y dejan de salir en la noticia, pero eso no significa que no sigan habiendo conflictos, ¿entienden? Conflictos bélicos. Entonces, claro, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad o la migración, la emigración, la salida de individuos de una población va a ser completamente radical a la de una ciudad que está en un país con una relativa estabilidad económica o política, ¿ya? Entonces, como les decía, la densidad poblacional me habla de cuántos individuos tengo por superficie. Si yo tengo una población que tiene mucha densidad poblacional, yo puedo asumir o hacer la inferencia de que se trata de una población con un gran número de individuos que tienen una alta tasa de natalidad o un número de nacidos alto por unidad de tiempo, un número de nacimientos elevado por unidad de tiempo. Normalmente se considera según una cierta cantidad de habitantes. Por ejemplo, yo puedo decir
por cada 100.000 habitantes cuántos nacidos existen en el año 2010, o cuántos hubieron durante el año 2010, estoy inventando. Y lo mismo con la mortalidad, cuántos muertos hubieron por unidad de tiempo, ¿no es cierto?, por cada 100.000 habitantes. Entonces comprenderán que uno va a tener distintos valores dependiendo de cuál sea la métrica como poblacional a considerar. Entonces yo puedo manipular las estadísticas en cierta. La estadística es una ciencia que es exacta, pero dependiendo de cómo yo presente los datos, puedo tener distintas valores de natalidad o mortalidad, ¿entienden? O sea que en el fondo la ciencia es exacta, pero la forma en la cual se presenta la información puede variar según quién es el investigador o quién es la empresa que hace la evaluación, ¿se entiende? Por eso es que es tan importante que cuando se hacen estudios de estadística me indiquen cuál es el instrumento que se utilizó y cuáles son los parámetros poblacionales que estoy estudiando y por cuánta cantidad de habitantes. Porque si no, cualquiera podría las cifras entenderlas a su pinta, ¿ya? Y es lo que ha pasado con el tema de la pandemia también, porque ha habido un manejo de las estadísticas que depende de la persona, como considera la estadística, da un resultado distinto, ¿se entiende? Entonces todo depende de cómo ustedes hagan cómo se interpreta el parámetro poblacional y por cada cuántos miles de habitantes lo están considerando. Además, como les dije, las poblaciones no tienen por qué comportarse igual. El comportamiento de una población en Santiago de Chile, o en Chile en general, no tiene nada que ver con el comportamiento que yo puedo tener en una ciudad en China, o en una ciudad en Suecia, porque son distintos contextos, tanto culturales como sociales como políticos. No es lo mismo estar en una dictadura que estar, ¿no es cierto?, en una supuesta democracia, ¿se entiende? Entonces, es absurdo pretender comparar poblaciones si uno no considera los factores ambientales o contextos, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, los parámetros poblacionales como natalidad o mortalidad, inmigración e inmigración me permiten determinar cómo se comporta una población y cuando yo quiero ver si la población está creciendo, lo que hago es restar la natalidad menos la mortalidad y sumarle la diferencia que yo tengo o el delta que tengo entre inmigración y emigración. Entonces, si ustedes se fijan, la natalidad siempre me va a hacer crecer la densidad poblacional, lo mismo que la inmigración, o sea, el fenómeno de que llegan individuos de una población de la misma especie proveniente de otro lugar hacia una población. En el caso de lo humano es fácil de entender porque ustedes comprenderán que el fenómeno migratorio solo se interrumpió parcialmente con la pandemia del COVID, pero desde hace décadas nosotros tenemos flujos migratorios de millones de personas que se están desplazando en distintas partes del mundo, ya de distintos países, sobre todo de países asolados por la guerra o qué sé yo, y que curiosamente son países con alta tasa de natalidad. ¿Ya? Entonces, el tema es que, como les contaba, si yo tengo una población ideal, por ejemplo, la isla de Juan Fernández, que imagino que ustedes se acuerdan que es territorio chileno, que se encuentra a varios, eh, por lo menos un par de, miles de kilómetros de la costa. Esa isla es como un lugar súper especial porque ahí encuentro fauna endémica, quiere decir que yo tengo especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si yo, por ejemplo, estudio el picaflor gigante de Juan Fernández, o el lobo de pelo fino de Juan Fernández, me doy cuenta que son especies endémicas, son nativas y son endémicas. No toda especie nativa o natural es endémica. La especie endémica es aquella que solo existe en un lugar geográfico específico, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago desaparecer esa especie, se pierde el patrimonio genético de esa especie para siempre, ¿se entiende? Profe, Entonces, una el tema es que, consulta. dígame, Por te escucho. ejemplo, la araucaria sería nativa, pero no endémica, ¿cierto? Porque también tenemos Santiago y también tenemos la región del Biobío, ¿no? Claro, la Araucaria tiene un patrón de distribución que no es tan restringido, no es solo la octava región o la novena, sino que uno puede encontrarla hasta como, claro, o sea, dependiendo si uno traslada la Araucaria, generalmente se encuentra entre la octava y la novena, pero también se encuentra hacia Argentina, o sea que también es como un patrón de distribución del cono sur, por así decirlo, o zonas del cono sur. ¿Ya? Entonces, no es tan restringida, o sea, es nativa, pero decir que es endémica, no sé, tiene una área geográfica mayor de distribución, por lo tanto, cuando es mayor la distribución, yo no digo que es endémica, digo que es nativa nomás. Así que sí, la araucaria no sería endémica. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, si yo tengo el picaflor gigante Juan Fernández y yo estudio
su población, me voy a dar cuenta de que no hay migración. No vienen picaflores inmigrantes desde Arica o desde Valparaíso, no sé, o que vienen no sé, de otros países de Latinoamérica, sino que ahí yo tengo una fauna endémica que es específica de ahí. Entonces los que nacen y los que mueren determinan el crecimiento de la población y el comportamiento de la población. Entonces ahí no tengo fenómeno migratorio, es una población ideal. Pero si yo tengo una población como la humana, o una población de animales que viven, no sé, en una amplia área geográfica, entonces, claro, ahí yo veo fenómenos migratorios, donde hay animales, ¿no es cierto?, que vienen de una población más del sur y migran hacia el norte. Eh, o animales que se van de una población que estoy estudiando, se van hacia otra área geográfica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el crecimiento de una población, ¿no es cierto?, se supone que integra natalidad, mortalidad, inmigración y migración. La natalidad afecta positivamente la densidad poblacional, igual que la inmigración, mientras que la mortalidad y la emigración, o sea, el retirarse de una población, afecta negativamente la densidad poblacional. Porque si a ustedes le dicen, miren, tenemos una población que está teniendo un descenso en la densidad poblacional, usted me puede decir, está bajando la densidad poblacional, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que o los animales o las personas se están yendo de esa población o están naciendo pocos individuos por unidad de tiempo y los muertos están superando los nacidos. Esa sería la explicación, ¿se entiende? O sea que una población en contracción, como está sucediendo con las naciones desarrolladas, por ejemplo, Japón y casi todas las naciones, ¿no es cierto?, del hemisferio norte o los países desarrollados, nos damos cuenta de que estaban en contracción desde el siglo pasado. Entonces, los nacimientos están básicamente siendo portados por los inmigrantes, ya por la población migrante. Pero la población local o nativa, no sé, no están teniendo hijos, ¿sí? Entonces, definiciones importantes de esto de población. Tenemos que las poblaciones, ¿no es cierto? En teoría, por ejemplo, piensen en la especie humana. La especie humana tiene una determinada cantidad de tiempo, ¿ya? Si hablo de la especie específica del ser humano, porque en algún momento coexistieron varias especies de seres humanos en la Tierra. Por ejemplo, si yo retrocediera el tiempo hace 600.000 años, o hace 500.000 años, o hasta 250.000 años, o incluso hasta 60.000 años atrás, de Cristo, me doy cuenta que coexistían tres grandes como subespecies, ¿sí? O especies de seres humanos. Uno de ellos era el Neandertal, que acuérdense que se extinguió hace 50.000 años aproximadamente. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene como les digo, una especie, y dentro de esa especie tiene una población, yo podría preguntarme acerca de su potencial biótico, es decir, cuál es su potencial reproductivo, si tienen todas las condiciones, todos los recursos disponibles para su crecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando en el caso del Homo sapiens, ¿no es cierto?, su competidor, ¿no es cierto?, por así decirlo, que era el Homo neandertal, hay otro tipo de especie que no recuerdo en este momento que se encontraba en Asia. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ahí hubo como mestizaje. Con el nombre Neandertal hubo un mestizaje muy parcial, entonces el genoma Neandertal está muy poco presente en la población. De hecho, no sé si ustedes supieron, pero hay un estudio que vinculaba la gravedad del COVID-19, o sea, del cuadro respiratorio del COVID-19 o de la falla multiorgánica con genes de origen Neandertal en el poco mestizaje o interbreeding que hubo entre las especies, ¿ya? En fin, la cosa que les quiero contar es que si yo tengo, ¿no es cierto?, una especie que no tiene competidores, entonces, y tiene todos los recursos disponibles, la especie debería aumentar sin ningún problema. Entonces, el tema es que, ¿qué significa el potencial biótico? Significa cuál es la máxima cantidad de individuos que pueden nacer a partir de un grupo si las condiciones son óptimas. Entonces, el problema que tenemos con los mamíferos y los seres humanos, sobre todo en la prehistoria, ¿no es cierto?, era que el parto era un momento complejo. Entonces, no existía la asistencia que hay hoy día, las infecciones no se trataban de la misma forma, ¿ya? Entonces, existía una alta probabilidad de hecho, había una mortalidad infantil súper elevada, porque aunque naciera un niño, un bebé, la probabilidad de que llegara a la vida adulta era prácticamente nula. De hecho, la expectativa de vida no superaba los 18
años en la prehistoria, así como estoy hablando de, no sé, 50.000 años de atrás, antes de Cristo, antes de lo que era la civilización, ¿entienden? No sé, 20.000 años atrás, 15.000 años atrás. Entonces de hecho la mortalidad infantil era brutal hasta hace 200 años, ni siquiera es de la prehistoria. La mortalidad infantil era brutal, ¿sí? Entonces, en el fondo no existía el avance de la medicina. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos recursos infinitos eh, para el crecimiento de la población y tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que cada mujer pueda tener todos los hijos que quiera? ¿Se entiende? De manera natural, porque usted me dice que vamos a usar la clonación como en las películas de ciencia ficción, usando los bancos de esperma y los óvulos, ya esa cuestión, ya, eso ya es una volada de ficción, ¿sí? Yo estoy pensando en sin la manipulación genética o sin manipulación tecnológica, sino que natural, ¿ya? Entonces, si usted se fija, ahí el potencial biótico por cada mujer podría ser de tener aproximadamente 20 hijos. 20 hijos, ¿sí? Entonces, en el fondo, o un poco más. Entonces, la población de seres humanos, si ustedes se fijan, y si todos nacieran y todos tuvieran la posibilidad de llegar a la vida adulta y de a su vez de reproducirse, sería una población que multiplicaría por 10 la que tenemos en la actualidad, ¿se entiende? La cosa es que, como hay factores ambientales que limitan el crecimiento, y ahí está lo que les contaba, los patógenos, los parásitos, los depredadores, entonces eso limita el crecimiento, a eso se le llama resistencia ambiental. Entonces, eh, piensen en lo mismo que sucede con el potencial biótico, ¿no es cierto? El potencial biótico en el fondo se ve limitado por los factores de resistencia ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿por qué una población no puede crecer indefinidamente? Es porque se encuentra con un frenazo que está dado porque los recursos son limitados, la disponibilidad de espacio físico es limitado, existen patógenos, enfermedades y parásitos que enferman a los animales, y además hay depredadores y hay competidores, ¿sí? Entonces, todos esos fenómenos lo que hacen es frenar el crecimiento, ¿no es cierto?, eh, poblacional y el potencial biótico o reproductivo de la especie, ¿ya? Eh, Cuando ustedes le ponen un número específico al número de individuos de la población, a eso usted le llama capacidad de carga. La capacidad de carga trae implícito, escuchen bien esto, si yo hablo de capacidad de carga, estoy diciendo que tengo equilibrio. Si yo hablo de capacidad de carga, estoy asumiendo de forma directa o tácita o explícita que tengo equilibrio con el ecosistema, que tengo equilibrio con el ecosistema. Entonces, la población humana, por ejemplo, nunca no ha llegado a la fase de plató. Así que yo podría decir con propiedad que la población humana, en general, en todo el mundo, la población humana de la especie Homo sapiens no ha logrado el equilibrio con el ecosistema. ¿Sí? No ha logrado el equilibrio con el ecosistema. Y de manera artificial está induciendo a que se frene, ¿no es cierto?, la expansión, o que comience, ¿no es cierto?, a ralentizar. De hecho, ya comenzó a ralentizarse desde el siglo pasado la curva de crecimiento, para que cuando lleguemos mucho antes del 2100, no recuerdo en qué año en específico, la población llegue a una meseta o un plató. ¿Se entiende? Pero en teoría, si yo tengo una población natural, me estoy pensando en un animal, cuando usted me dice que tiene una capacidad de carga en un determinado ecosistema, usted me dice y puedas tener toda la certeza de que se encuentre en equilibrio con ese ecosistema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Disculpe, profe, Entonces, yo les pregunto, cuando esa capacidad de carga es la máxima, ahí estaríamos hablando del equilibrio. cuando se alcanza la capacidad de carga, no es que haya una capacidad de carga máxima. No es que usted me diga, tengo una especie, por ejemplo, un orangután, no sé, un puma, y usted me dice hay una capacidad de carga máxima y una mínima. No. La capacidad de carga lo da el ambiente, lo da el entorno, lo dan los factores bióticos y abióticos que están influyendo en esa población. Así que no tengo un rango, no existe un rango, ni hablo de una capacidad de carga baja o alta o mínima. Ahora, si usted me dice que cambian las condiciones del ambiente o del ecosistema, ahí quizás podría ser diferente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la especie humana, ya se supone que esto ya no se pregunta a la especie humana, antes se preguntaba en mención, ¿ya? Se supone que la especie humana logró como desplazar la capacidad de carga del ecosistema, porque si ustedes han escuchado alguna vez de Thomas Malthus, él había pronosticado hace como 200 años atrás que
que poco menos que en el siglo XX se iba a ocurrir una especie de hecatombe, ¿no es cierto?, alimenticia, porque no habían suficientes recursos para todos los miles de millones de seres humanos que podían ocupar la Tierra, ¿se entiende? Entonces, con el desarrollo de la agricultura, ¿no es cierto?, y de la ingeniería genética, los alimentos transgénicos resistentes a distintos tipos de clima y que necesitan menos irrigación, eh, todo eso, ¿no es cierto?, se supone que permitió desplazar la capacidad de carga, ¿sí? Ustedes saben que hay millones de toneladas de alimentos que se desperdician todos los días, sobre todo en los países desarrollados. Acá en Chile también, los alimentos vencidos. Imagínense las toneladas de yogures, de leche, de productos perecibles que podrían alimentar a poblaciones completas, ¿se entiende? Entonces, hay algunas fundaciones que lo que van a hacer es ir a recolectar los productos vencidos o que están por vencer. Entonces, para que no los boten ni los destruyan, sino que se los puedan hacer llegar a gente de poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? O gente que tenga situaciones complejas de vulneración social. De hecho, eso podría ser una ley, de hecho. Pero en fin, ya, la cosa es que, como les contaba anteriormente, la capacidad de carga se desplazó, pero ahí fue un tema artificial y que normalmente ahí se dio fundamentalmente por el avance de la tecnología. Pero si yo pienso en una especie natural, por ejemplo, un ratón silvestre o algo así, es como tendría que haber un cambio climático. Un cambio climático tendría que haber como una modificación, como en un proceso que se da en millones de años, que a lo mejor modifica la capacidad de carga, ya sea para arriba o para abajo. Eso ya sería un proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, en esta curva, que se supone que representa lo que son las curvas logísticas o sigmoides de las poblaciones que alcanzan el equilibrio o que están en equilibrio con el ecosistema, fíjense que la fase 1 y 2 de la curva siempre es exponencial. Así que en el fondo, toda población pasa por una fase exponencial, independiente si tiene alta prolificidad o no. Porque si usted me está hablando de los ratones, por ejemplo, o me está hablando de una bacteria, uno entiende que tienen alta prolificidad comparado con un elefante o una ballena, en fin. Pero independiente de eso, igual, parte muy lento, eso sí. La humanidad se demoró N en entrar en la fase exponencial. La humanidad se demoró N en entrar en la fase exponencial. Pasaron 250.000 años, literalmente. 250.000 años tuvieron que pasar para que eh, recién se alcanzara la fase exponencial. ¿Y la fase exponencial se alcanzó cuándo? En el siglo XX. Ni siquiera se alcanzó en el siglo XVIII ni en el siglo XV. Se alcanzó en el siglo XX. Y eso que en el siglo XX hubieron matanzas, no solamente una pandemia donde murieron 50 millones de personas a nivel global, sino que hubieron 2 guerras mundiales. Y hubieron genocidios completos de personas. No solamente lo que pasó en Europa con Hitler, ¿no es cierto? Si agarran un libro de historia y se ponen a indagar, van a encontrar genocidios completos. O sea, si usted me dice, hoy día pienso que la gente es más mala, ni les puedo ni explicar las atrocidades que se... De hecho, el siglo pasado yo diría que es el siglo de las atrocidades, ¿ya? Eh, Tanto por esa como que tenía que ver con un tema histórico muy brutal y potente que se ha venido desarrollando. Igual, de todas formas, históricamente, ustedes saben que guerras y genocidios se vienen produciendo desde de épocas arcaicas, ¿ya? Pero en el fondo, el siglo pasado en particular fue muy brutal. Y fíjense que a pesar de todo eso, a pesar de las pandemias, a pesar, ¿no es cierto?, de, como les dije, ¿cómo se llama?, las grandes guerras, o todas las guerras que hubieron, igual, ¿no es cierto?, la población experimentó un crecimiento, un salto cuantitativo exponencial que comenzó a ralentizarse recién en la década del 70 o el 80, ¿sí? O sea, finalizando el siglo XX, por así decirlo. O sea, habían poblaciones en contracción, pero yo estoy hablando de la población en general, humana, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se demora una población en entrar en fase exponencial? Si se trata de un mamífero o de un animal, ¿no es cierto?, un vertebrado de gran tamaño, o de un árbol, por ejemplo, centenario, se demora en entrar en una fase exponencial. No es como de la noche a la mañana. Puede demorarse miles de años, ¿entienden? En cambio, si yo les hablo de una bacteria, la bacteria rápidamente entra en fase exponencial, no se demora ni un minuto en entrar o sea, un minuto exagerando, ya, pero no se demora ni unas horas en entrar en fase exponencial, porque es su mecanismo, su estrategia de reproducción es súper prolífica. O de un invertebrado, no sé, que tiene un ciclo de vida corto, una mosca, un mosquito. Entonces, ellos rápidamente, si se dan las condiciones,
tienen recursos disponibles, entran rápidamente en fase exponencial. Entonces, la pregunta es, ¿qué especie va a entrar en sigmoidea y qué especie no va a entrar nunca en sigmoidea? Eso depende de la especie y depende del hábitat. Depende de la especie del hábitat. Yo no sé si ustedes vieron el fenómeno del desierto florido, chiquillos, que se veía se veía desde los satélites en el norte de Chile, Sí, creo que un año no pasó, desierto de ¿cierto? Atacama. Creo que el año pasado no pasó, ¿no? Oye, creo que este año volvió ahora se ocurrió, O sea, por el tema de la sequía. hay una influencia de la niña y el niño, es verdad, sí, hay una influencia estacional, pero igual el fenómeno ocurre. Puede ser que ocurra en menor grado o en mayor grado, dependiendo, como les dije, de la niña y el niño, pero en general se considera que el fenómeno debería ocurrir, por lo menos, en menor grado, pero ocurre igual, todos los años. Entonces, esa población, por ejemplo, si yo analizo una planta en particular, una especie en particular del desierto florido, me voy a dar cuenta de que tiene un patrón exponencial. El tema es que esta especie nunca va a entrar en fase sigmoidea, porque resulta que llueve, se permite la germinación de semillas que estaban en etapa de hibernación, florecen, ¿no es cierto?, todas estas plantas, plántulas, flores, etcétera, y luego como no vuelve a llover de nuevo, no hay agua disponible, no hay recursos disponibles, entonces la población crece exponencialmente y luego cae otra vez a cero, o casi a cero, porque no estoy seguro, depende de la especie, ¿ya? Entonces hay una caída abrupta. Entonces, ¿por qué cayó la población? La población cayó porque la condición fue una condición especial, una condición particular, ¿se entiende? No fue una condición excepcional y que se da con cierta ciclicidad. Generalmente hay poblaciones que tienen brotes episódicos, ¿no? Por ejemplo, una especie de mosquito que prolifera en verano y luego cuando empieza el otoño y el invierno desaparece o disminuye a un mínimo de población, y la razón es porque tiene este brote, este comportamiento episódico estacional. No solamente tienen ciclos cortos, esto no tiene que ver con que usted me diga que el animal vive poco, o que el bicho vive poco, o la planta tiene un ciclo de vida corto. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que usted logra mantener las condiciones abióticas estables. Porque si usted tiene una bacteria, y la bacteria le aporta recursos de manera consistente y a una temperatura estable a lo largo del tiempo, la bacteria alcanza un patrón logístico. Desarrolla un patrón logístico y es una bacteria. ¿Se entiende? O sea que el comportamiento logístico no es solo por la especie en sí, por el genoma y los genes que porta, y por su conducta, sino que tiene que ver también con las condiciones ambientales que permitan favorecer o no su adaptación al entorno. Es una mezcla de los dos elementos, ¿se entiende? Entonces, toda especie de comportamiento tipo S pasó por una fase J, sí. Toda especie J se transforma en S, no. Depende ahí de la especie en particular y, como les dije, del hábitat en específico, los factores abióticos y de la especie en sí. No sé si se entendió, chiquillos. Fíjense que en esta curva logística, cuando yo entro en fase 3 y 4, comienzo a ralentizarme, yo voy a pasar por periodos de crecimiento cero, porque ya les dije que la capacidad de carga es un número específico de individuos. Y luego a partir de ahí voy a tener fluctuaciones. O sea que yo no me voy a mantener con que la tasa de natalidad es exactamente igual a la mortalidad, eso sería absurdo. Quizás paso por periodos breves de tiempo donde pueda haber crecimiento cero, pero voy a pasar por periodos donde la tasa de natalidad es superior a la mortalidad, o viceversa, donde la mortalidad es ligeramente superior a la natalidad. Entonces va a existir un patrón fluctuante, no necesariamente pero que sí va a pasar por periodos de crecimiento cero, sí. Lo que pasa es que no podría tener una población que fuera perfecta, donde los que nacen son iguales que los que mueren. Se entiende que eso sería muy ideal, ¿ya? Donde los que nacen son 100.000 y los que mueren son 100.000. Sería muy ideal esa situación. Dijimos que, en el fondo, las especies que tienen patrón de crecimiento exponencial tienen una estrategia de reproducción que se llama R. Como ya les dije, R es sinónimo normalmente de invertebrados o de bacterias o plantas estacionales que tienen mucha prolificidad, tienen muchas crías o muchos descendientes por unidad de tiempo y tienen un ciclo vital corto. Pero eso no significa que una especie con estrategia R no pueda alcanzar el equilibrio. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quiero que entiendan. No estoy diciendo que una especie R con estrategia R de reproducción siempre va a ser J. Eso yo quiero que entiendan que no es así. De hecho, les di el ejemplo de un laboratorio en donde tengo un cultivo de bacterias. ¿Se entiende? De manera artificial. Ahora, una especie
que tiene una población de una especie que tiene estrategia acá, siempre, obviamente, va a terminar siendo sigmoidea, siempre. Su destino es ser sigmoideo, no tiene otro destino. Puede ser que pase por una fase J, pero su destino final es ser una curva sigmoidea. Se supone que aquí hablamos de grandes mamíferos, vertebrados, árboles centenarios, que tienen un tiempo de maduración lento, tienen poca camada o pocas crías por unidad por hembra. Si se trata de mamíferos hay un cuidado, hay un intenso cuidado parental, ¿ya? Pero insisto, no porque yo diga que tengo una bacteria, la bacteria está condenada a ser J, ¿se entiende? Depende, como les dije, de las condiciones ambientales. Ahora, si tuviera que cazar, o sea, obligarme a decirme a mí, ya, ¿dónde vamos a meter la bacteria? Así como a secas. Obviamente, si me obligan, voy a tener que decir que es curva J y estrategia R, porque las bacterias tienen estrategia R, eso está claro, ¿sí? Si me obligan, ¿de acuerdo? No sé si les quedó claro, chiquillos, el razonamiento, porque aquí no me importa esto a mí me interesa el razonamiento que ustedes están haciendo. Yo necesito que ustedes piensen bien lo que estamos viendo, porque les colocan un gráfico y le hacen preguntas en torno a ese gráfico. Ya saben que voy a ver preguntas, porque no quiero pasar más materia, me interesan las preguntas. Voy a terminar con esto y vamos a ver preguntas al tiro. Resulta de que este es un gráfico de mortalidad. Porque cuando yo hablo de patrón de supervivencia, estoy midiendo si la mortalidad es constante, es mayor en edades tardías o es mayor en edades tempranas. Si yo tengo una especie con un patrón de supervivencia tipo 1, voy a decir que se trata de una especie que tiene una mortalidad elevada en edades tardías, lo que significa que la mayoría de los sujetos llegan a la edad máxima que pueden llegar. Recuerden que la edad varía dependiendo de la especie. Si usted tiene un loro, ese loro puede llegar a vivir 50 años. Así que si se compra un loro hoy día, lo más probable es que usted se muera junto con el loro. Claro, si tienen 20 años, no, o quizás a lo mejor el loro se va a morir igual antes. Sí, ya, en fin, depende. Después usted me dice, no sé, podría ir a hacer un hoyo en su patio y sacar una lombriz. Entonces tenían una lombriz regalona. La lombriz regalona puede llegar a vivir 11 años como edad máxima. Hay arañas que pueden vivir décadas, así que lo más probable es que ustedes, si viven en casa, ya sea en Santiago o en regiones, tengan una araña que los conoce desde que ustedes estaban en kinder. Depende de la especie, porque si se trata de la araña rincón, obviamente su ciclo vital es más corto. Pero hay otras arañas que son, que pueden vivir más de una década, fácil, 15 años. ¿Se entiende? Entonces depende de la especie. Entonces, la idea aquí es que usted se dé cuenta que dependiendo de la especie en general, tenemos distintos tipos de patrones. Entonces, una especie de invertebrado de ciclo de vida corto, pensemos una mosca, no sé, el mosco típico mosco azul, no sé, o un diente de león, ¿ya? Una planta estacional, tienen una curva de patrón de supervivencia en el cual la mortalidad es elevada en edades tempranas. O sea, nacen millones, pero mueren millones, ¿ya? Son muy pocos los que llegan a la edad adulta. Por lo tanto, esto es sinónimo de estrategia tipo R, porque la estrategia R ya les conté que es sinónimo de mucha prolificidad, ¿sí? Ahora, estrategia R dijimos que en un momento se asocia con patrón de crecimiento J o ilimitado. No sé si me están siguiendo que estamos haciendo una conexión entre todas estas cosas que estoy diciendo. No sé si me están queriendo entender que yo puedo hacer preguntas interesantes, PTU, o preguntas, podría ser una pregunta cabrona si yo quisiera. Si fuera un gallo malo, ¿no es cierto? Del DEMRE me encargan preguntas, porque siempre hay uno que se les arrancan los tarros para el monte, ¿sí? Entonces diga, ya, hágame una pregunta especial de dificultad alta, ¿sí? De ecología. Ya quiero que sea la pregunta corta cabeza, y la vamos a poner en común más encima, no la vamos a poner en el electivo. Que solamente los alumnos que pertenecen al percentil superior, prácticamente los puntajes nacionales van a ser los que van a tener buena esta pregunta y el resto todo decapitado, ¿sí? Entonces, claro, yo podría hacer una pregunta cabrona, ¿se fijan? Entonces, por eso es importante que ustedes razonen bien esto, cosa que si les preguntan un gráfico o algo así, medio confuso, ustedes ya manejen los conceptos y hayan pensado en esto antes, previamente. Ya, entonces, especie tipo 1 sería estrategia tipo K, sería logística. Y especie tipo 3 sería estrategia tipo R, curva J. Ya, suficiente. Veamos ejercicio. Ya. Voy a comenzar aquí haciendo voy a comenzar con esta PSU. Voy a revisar una antigua, es del año 2016, pero
da lo mismo porque esta prueba es súper buena, sobre todo la parte de ecología. No voy a revisar, solo voy a revisar la parte de ecología. Ya, primero que voy a partir por la 35, ya, porque esto igual tienen que saberlo. Lo puedo ver la próxima clase con más calma, pero igual resulta de que ustedes tienen interacciones interespecíficas, ¿ya? Una interacción interespecífica, les dije que eran interacciones entre especies distintas en una comunidad o en un ecosistema, ¿sí? Entonces, yo tengo interacciones, por ejemplo, de depredación, donde hay una especie que se come a otra, de competencia, de parasitismo, de protocooperación, de mutualismo, etcétera. Eso se lo tienen que saber igual, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo dos especies que compiten. Cuando dos especies compiten, se supone que hay una que tiene algunas ventajas adaptativas o genéticas por sobre otra especie, y la especie que tenga esa ventaja, obviamente que va a lograr obtener mayor cantidad de recursos que la otra, pero eso no significa que va a salir libre de polvo y paja. De hecho, un león tiene que luchar con las hienas o con un leopardo por los recursos en la sabana africana. Así que no es que usted diga, el león al final igual ganó porque le quitó, no sé, el cadáver a no sé qué león o guepardo, perdón, o a la hiena, ¿no es cierto?, logró ganarle la presa. El tema es que igual tuvo que invertir energía en la lucha. Así que la competencia es algo que perjudica a ambos participantes, a ambos especies perjudica. La competencia es una interacción menos-menos. Es una interacción menos-menos. Si nosotros lo vemos esto en términos humanos, podríamos decir que sería la peor interacción que usted puede tener con alguien. Una interacción donde los dos salen perdiendo. Una interacción tóxica, destructiva, ¿entienden? Porque, por ejemplo, cuando ustedes negocian con alguien, tú me dices negociar con un enemigo, sí. O sea, es como la estrategia, por ejemplo, una guerra sería un buen ejemplo. En una guerra no hay vencedores. De hecho, es ridícula desde el punto de vista de lo que yo estoy, primero, de la lógica y de la ganancia que yo estoy diciendo. Normalmente, lo óptimo sería tener una negociación o algo que conduce al resultado ganar-ganar. Ganar-ganar significa que ambos, dos sujetos o grupos humanos o lo que usted quiera, obtienen beneficio de la interacción. De lo contrario, obtienen la destrucción mutua. Incluso si hay un ganador. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo hacen los seres vivos para sobrevivir? La sobrevivencia de las especies que tienen nichos muy similares o que comparten funciones o que consumen la misma presa o que ocupan el mismo hábitat, van a tender a competir más. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas especies no compitan tanto? La clave está en tratar de hacer una diferenciación. O sea que, por ejemplo, dos especies compiten por un solo recurso o por un par de recursos, lo mejor es que comiencen a diferenciarse. Por ejemplo, en la dieta. Ya no vamos a comer el mismo ratón, vamos a comer ahora, no sé, una especie va a empezar a comer un bicho y, no sé, un pájaro, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no se jode la pita, ¿se entiende? Por ejemplo, una especie se va a hacer nocturna y la otra se va a hacer diurna. Entonces, claro, compiten por el mismo recurso y quizás en la misma área geográfica, pero mientras una duerme, la otra está activa y viceversa. Entonces, de esa forma no se amargan mutuamente, ¿se entiende? Ya, en fin, toda esta explicación que estoy diciendo es, de acuerdo al principio de exclusión competitiva, ¿qué significa eso? Que cuando dos especies compiten, hay una que sale vencedora y otra es excluida competitivamente, o sale como perdiendo, entre comillas. Pero ya les dije que las dos pierden. Dos especies no pueden tener simultáneamente el mismo. ¿Qué les dije yo recién? Les dije, mientras más similar sea el rol o la función que desempeña una especie con otra, más fuerte va a ser la competencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la clave está en diferenciarse del nicho, ya sea porque diferencio el hábitat, la dieta, los hábitos o la conducta, también puedo diferenciar. Entonces eso me va a permitir que yo pueda salirme con la suya, por así decirlo. ¿Sí? ¿Me siguen? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí en la 35 después de toda esta cháchara que estoy diciendo? Chiquillas, chiquillos. Chiquillas, chiquillos, ¿cuál sería entonces la respuesta después de toda esta cháchara que he dicho? Ya, a ver, pucha, me da cosa equivocarme, profe, no he repasado tanto esta materia. Y yo me voy por nicho. Ya, a ver, piensen en marketing, ¿ya? Yo no tengo idea si aquí hay
alguien que le guste las ventas, no porque vaya a estudiar ingeniería comercial o marketing, sino porque a lo mejor se va a dedicar a eso también, po. Ya, que uno apunta a un nicho, quiere llegar a eso, ¿no? Que siempre el marketing como que apunta Sí, a un po. nicho en Ah, específico. claro, por ejemplo, tengo una alumna que vende bikinis. Vive en Viña y vende bikinis. Me pareció bacán su emprendimiento. Tiene página en Facebook y toda la cuestión, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede hacer para diferenciarse de otras niñas o de otras mujeres que están, o otras vendedores o vendedoras que están haciendo lo mismo? Si al final es lo Apuntar a mismo. cierto nicho, apuntar a cierta edad, apuntar y con el estilo o algo que Claro, también a la lo mejor, marca te represente, claro, etcétera. yo no sé, no le he preguntado, oiga, muéstrame los bikinis que vende, no tengo idea, no sé si está vendiendo tangas, si está vendiendo bikinis, no tengo idea, ¿ya? Pero el tema es que ella, efectivamente, como usted bien dice, está apuntando a un nicho específico. ¿Por qué? Porque esa forma disminuye la competencia, si no, no tiene venta, ¿ya? Y ella necesita tener plata para sus propios gastos, y lo hace por internet, ¿se entiende? Ya, la correcta es la B, muy bien, eso chillos, súper. Entonces también dice, profe, pero hábitat y sustrato y ambiente y ecosistema igual, chiquillos, en el fondo, la B engloba las otras opciones, excepto ecosistema, que está como nada que ver. Pero en el fondo, la B engloba hábitat, sustrato y ambiente, es lo que le estoy contando. El rol o el nicho no es solamente como el animal se come a tal animal. Le estoy diciendo que incluye cómo explota todos los recursos, dónde vive, cuáles son sus hábitos, cuál es su hábitat, cuál es su dieta, cuál es su comportamiento, su conducta y las relaciones que establece con otras especies. ¿Se entiende, no? En el fondo, aquí teníamos que ver la categoría que incorporaba a las demás. O sea, había una categoría que englobaba a todas las otras, ¿se entiende? Excepto ecosistema, obviamente. Ya vamos avanzando. Fíjense que estas preguntas que le estoy proyectando son preguntas de módulo común. O sea que ni siquiera usted me dice, profe, es mención. Esto no es mención, chiquillos. Le estoy mostrando módulo común. De hecho, ya les dije que en mención les van a poner también las preguntas de común, pero más desarrolladas. Dice, el gráfico representa la fluctuación que experimenta una especie de ave frugívora en el número de individuos a través del tiempo. Ya, a ver, vamos partiendo. Si alguien ve la palabra frugívora, supongamos que alguien colapsa. Yo les pregunto a ustedes, frugívora, si viene alguien que no tiene idea de lo que significa, ¿determina el resultado o la respuesta? Usted me dice, no, es que no puedo, es que como no sé el concepto, no puedo hacer ejercicio, profe. Pregunta, ¿importa el saber lo que significa ese concepto en particular para resolver este ejercicio? No, no importa, importa un pepino. Podría haber dicho cualquier concepto a lo mejor extraño. No tengo por qué saberlo, porque no determina el ejercicio. Entonces hay gente que colapsa cuando ve cosas que no entiende. Entonces es como comprensión de lectura. Antes, por ejemplo, había un ítem que se llamaba término excluido. Y habían, bueno, en lenguaje después trataron de hacer de que usted podía deducir el significado de una palabra desconocida a partir del contexto del párrafo del texto. Entonces, en el fondo es como, mira, en realidad no sabes el significado, pero importa un pepino, porque lo vas a deducir. Ya, entonces, usted me dice, profe, usted nos pasó curvas de crecimiento positiva. Aquí tengo una curva de crecimiento negativa, esto no lo vimos en clase. Pero chiquillos, si es la misma cuestión al final. Yo no les pasé una curva de positiva, pero uno infiere cuál sería el comportamiento de una curva negativa. Una curva de crecimiento negativa es cuando yo tengo que la mortalidad y la emigración es superior a la natalidad y a la inmigración. Además, trae como consecuencia una disminución del número de individuos de la población y una disminución en la densidad poblacional, o sea, en el número de individuos que tengo por área o por volumen. Entonces, tengo una población en contracción. Lamentablemente, aquí se están muriendo los individuos. No sabemos por qué. Ya algo está pasando. Al respecto, es correcto afirmar que A, exhibe un crecimiento logístico. Exhibe un crecimiento logístico, chiquillos. Todo lo contrario, profe. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no es cierto? B, presenta un tamaño poblacional óptimo. ¿Ya? No sabemos porque en ningún momento lo afirma tampoco, ¿cierto? No podemos, o porque P Ya. no es mi K, ¿no es cierto? Tampoco, no podemos B, asumir no, eso, no nos están diciendo nada respecto de P. claro. No nos dicen qué es P. Asumimos que es un número de individuos. Es como si yo dijera 100.000. Ya tenemos 100.000, es como que la población se estabilizó en torno a los 100.000. No sabemos, tampoco sabemos qué va a pasar más adelante en el gráfico, ¿sí? Esto sería una interpolación en función del gráfico. Acuérdense que es Claro, peligroso porque claro, yo creo que dejaron ese P como tipo maldad para que uno creyera que es la capacidad de carga.
Claro, sí, yo pienso que lo hicieron como, efectivamente, como un distractor, ¿sí? Porque ya les dije que es peligroso el pensar que va a pasar más allá. Las extrapolaciones valen hongo para la PTU. Así que olvídense de extrapolar. Ustedes solamente se van a fijar en el mono o en el gráfico. C, exhibe un crecimiento exponencial. Acabamos de decir que es como la A, no tiene nada que ver. D, alcanza la capacidad de carga en P. Alcanza la capacidad de carga en P. No tenemos idea si P es capacidad de carga o no, no. Eso ya sería sobre inferencia. Exacto. No tenemos idea qué es P. Si hubiera dicho que es K, si hubieran dibujado aquí una K chiquitita, les creo, capacidad de carga, no sé, algo así, pero no nos dicen nada. Nos dicen que es como decir un número, ya les dije, 100.000. Y no nos dicen nada más. Usted dice, pero profe, se va a estabilizar ahí la población igual. Pero es que yo no sé si eso es un valor, podría ser, sería una sobreinferencia, efectivamente. Tenemos que buscar siempre la que sería siempre correcta. E, presenta un decrecimiento exponencial. ¿Qué les parece eso? Sí, la E, profe, todo el rato. Al final, como les dije, la correcta es siempre la que sería verdadera siempre, en todas las circunstancias, ¿entienden? Porque alguien me puede decir, no, profe, es que yo igual me comprometo con la D. Ya, ok, podría ser, ¿se entiende? Pero a mí me interesa saber cuál es siempre verdadera, bajo cualquier contexto. Además, como ya dijo, y usted mismo me decía, Amaro, esto es una sobreinferencia, ¿sí? Así que la correcta es la E. O sea, la respuesta siempre más sencilla es la respuesta al problema. La respuesta más sencilla es siempre la respuesta al problema. Esa es como una máxima que tendrían que usar ustedes para la PTU, ya sea matemática, lenguaje o ciencia. La respuesta más simple o la más sencilla o la vía más rápida es la respuesta correcta. El camino largo, la respuesta confusa, la sobreinferencia, la extrapolación del gráfico son siempre, es la mala, es una ley en PTU. La ley PTU sería la respuesta más compleja, más elaborada, que necesita el mayor razonamiento, la sobreinferencia, la extrapolación, es error fatal PTU, sea matemática, lenguaje y ciencia. Esto se lo vengo diciendo hace tiempo, sobre todo los que vienen conmigo desde principio de año. Entonces traten de siempre irse por la simple. Ya, 37. Usted me dice, no hemos visto interacción, no importa que no la hayamos visto, hay que tratar de igual ir avanzando. Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de las esponjas. Las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. Esto es memoria, chiquillos. ¿Saben qué? Les voy a mostrar una imagen porque si no vamos a estar... Ya, ahí. Ya, acá tengo una imagen que me hace como un resumen de la interacción interespecífica. Esto se lo tienen que saber, obviamente. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes protocooperación o cooperación, digo interacción más más. O sea, dos poblaciones de especies diferentes se benefician mutuamente de esta interacción. Si yo les digo que tengo competencia, que no sale acá, sí, sí sale. Es que los dos se friegan la pita, es lo que yo les contaba recién. Una población elimina a la otra, pero ambas sufren en el proceso. Es como una guerra. Puede haber un vencedor, pero tuvo baja, la población a lo mejor se destruyeron ciudades, es como algo súper absurdo. El parásito, al igual que la depredación, se ve beneficiado de un ser vivo, pero el otro se ve perjudicado. En el caso de un animal que es depredado por un carnívoro, se muere. En el caso de una planta, en la herbivoría, que es un tipo de depredación específico, la planta no necesariamente muere, pero igual se ve perjudicada porque tengo un animal que le comió la hoja. ¿Quién quiere que le coman la hoja? Es como comerse una parte de su cuerpo. Profe, era comensalismo, parece. En el comensalismo, una especie se beneficia y la otra no está ni ahí. Entonces vamos a mostrar. Muy bien. Gracias por su respuesta. Antonia, usted me dijo, ¿no es cierto? No alcancé a ver aquí el nombre. Sí, Ya, ¿sí? Ya, muy bien, Antonia. Efectivamente, miren acá. Dice, las esponjas no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. O sea que los bichos se refugian, pero las esponjas no están ni ahí. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece? Comensalismo, mutualismo, amensalismo, parasitismo, simbiosis.
Y la respuesta es, como bien dice Antonia, es comensalismo. Es un tipo de simbiosis, de hecho. ¿Ya? O sea que aquí el que este año contestó bien esta pregunta era porque se sabía esto que les mostré. Esa tabla tan simple se la aprendió. Entonces, si le dicen comensalismo, no es que te diga, ay, no me acuerdo, sino que dice, ah, sí, uno se beneficia y el otro no está ni ahí. O sea, más cero. Listo, eso es todo. En la depredación, uno se beneficia y el otro se perjudica. En la competencia, ambos se friegan la vida. En el parasitismo, uno se beneficia y el parásito, o sea, el parásito se beneficia, quiero decir, y el animal se perjudica. Ya, vamos avanzando. La 38 tiene que ver con la materia que estuvimos viendo en clases anteriores. Yo les mencioné un fenómeno que se llamaba bioacumulación. Les dije que cuando uno iba avanzando en las cadenas tróficas o alimentarias, se iban concentrando ciertos elementos químicos, metales pesados y también toxinas o sustancias tóxicas. Por ejemplo, el DDT, por ejemplo, el plomo, el arsénico, el cadmio, metales pesados de transición interna o transición. Algunos compuestos organofosforados derivados de pesticidas. En fin, tenemos montones de ejemplos. Entonces me preguntan, ¿el DDT, el cromo, el plomo, el mercurio y el arsénico se bioacumulan debido a que se encuentran en ¿Ve, proporciones profe? muy altas? Me la Ya, juego. muy bien. Sorry. Sí, sí, muy bien. Decir la A es falsa porque decir que se encuentran en proporciones muy altas en la naturaleza es falsa. Sería casi todo De tóxico hecho, si en la fuera como un naturaleza se viaje. encuentran en, exacto, de hecho se encuentran en baja concentración. En la naturaleza se encuentran en baja concentración. A pesar de que hay un lugar contaminado. Si fuera muy contaminado, entonces quiere decir que ahí no es posible la vida. Pues chiquillos, si usted me dice, profe, hay una laguna de un relave minero donde están concentrados los metales, ya, pues, pero es que usted no se va a tirar un piquero ahí. Si se mete un piquero ahí, lo más probable es que se muera o se enferme gravemente. Y los animales ahí no crecen plantas, no hay nada. ¿Por qué? Porque es un lugar hiperconcentrado de agua con minerales como arsénico, plomo y qué sé yo. La otra vez me acuerdo de una noticia que es tragedia igual, pero ahí llega como uno a ver la poca, como la poca cultura que tienen, o sea, el poco saber que tienen algunas personas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un relave minero y hay una laguna con metales pesados, los colores son preciosos por el agua que está con estos metales, ¿sí? Pero está con una concentración de metales espantosa. Entonces uno no se va a meter en una piscina, no es como una piscina, ¿entienden? Y hay gente que a veces se ha encontrado con eso, se sacan una foto, una selfie, ¿no es cierto? Como están en un lugar especial, particular, y resulta que, claro, si se meten al agua, después, como les dije, terminan en el hospital, ¿ya? Por una selfie. Ya, entonces, como les decía anteriormente, la A es falsa. B, se asimilan en cada nivel trófico de forma independiente. Al contrario, yo me doy cuenta de que la concentración que tengo en cada nivel trófico depende de la concentración que había en el nivel anterior. Así que no es que estén independientes. De hecho, están en una trama trófica alimentaria. El productor primario o el organismo fotosintético, sea alga o planta, luego el herbívoro, luego el carnívoro de primer orden, el segundo orden, el tercero, etc. O sea, están todos en una trama trófica o alimentaria. C, aumenta el número de organismos que lo asimilan. ¿Cómo es eso de que aumentan el número de organismos que lo asimilan? O sea, es como una frase inconexa. Me está diciendo que los que se encuentran arriba aumenta la cantidad de animales que asimilan. La asimilación es igual en todos lados. Depende de la concentración del nivel previo nomás, pero la asimilación es la misma. D, desaparecen los organismos que lo degradan. ¿Cómo desaparecen los organismos que lo degradan? Si estamos diciendo que estos no se degradan. El DDT se acumula en el tejido graso y no existe una enzima biológica o orgánica para degradar el DDT. Si yo tengo un metal pesado, tampoco lo puedo degradar. ¿Cómo lo voy a degradar? Los metales no se degradan. Tendría que tener una especie de central de fusión nuclear en mis células, no sé. No puedo hacer esa cuestión, es imposible. ¿Se entiende? Yo puedo extraer los metales. Tendría que haber una técnica tecnológica artificial que nos sacara los elementos químicos tóxicos de los organismos, pero no va a desaparecer. Tendría que ser como una especie de sistema de ingeniería genética que creara una enzima artificial que lograra como secuestrar estos metales y de alguna forma excretarlos del cuerpo del animal o del organismo.
Por ejemplo, en Ucrania, ustedes saben que Chernobyl lleva mucho tiempo, hay películas, hay videojuegos, ¿no es cierto? Hay como no sé cuántos videojuegos de Chernobyl, series, ¿no es cierto? Y en Chernobyl se supone que hay zonas que son súper altas en concentración de radiación. Entonces, una forma para poder sacar rápidamente el cesio radiactivo o el uranio que se encuentre o otros elementos pesados, lo que hicieron fue modificar genéticamente algunos girasoles. Entonces, estos los plantan y chupan la tierra y absorben el elemento radiactivo. Y de esa forma limpian el suelo del contaminante. ¿Por qué? Porque por la bioacumulación. Luego, ¿qué hacemos con estas plantas? El problema es que estas plantas después se sacan, se retiran y se meten en una especie de búnker de concreto, no sé, en un lugar de desechos radiactivos, porque al menos sirvió para limpiar la tierra, pero no podemos hacer que el animal, en este caso la planta, se deshaga de eso. Habría sido ideal hacer una modificación para que el animal, o en este caso la planta, produciera una secreción como una semilla o un producto que tuviera la concentración pero no que la matáramos, ¿entienden? Sino que la planta pudiera seguir haciendo este proceso indefinidamente y producir un producto que fuera como una semilla, algo que almacenara esta cuestión radiactiva y esa cuestión se procesara o se guardara, no sé, bajo un búnker. No sé el tema de los quilatos, Max. Me acuerdo de haberlo escuchado, pero no lo sé. Usted dice si los bioacumulan o los bioconcentran. Ahora, la correcta efectivamente sería la E, como dice Amaro hace rato, ¿ya? No sé, Max, no recuerdo, me acuerdo de haberlo escuchado en algún momento, pero no sabría decirle cómo se comportan mediante la bioacumulación. Tendría que buscarlo por internet. Ya, chiquillos, vamos a ir avanzando, ¿ya? Esta pregunta, fíjense que tiene que ver con el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Entonces, esta pregunta que ustedes tienen acá es una pregunta que les podrían preguntar para el nitrógeno o para el carbono. Fíjense que aquí salen dos flechas, sale 1 y 2 y dice CO2 atmosférico. Entonces aquí preguntan qué es 1 y 2. Entonces uno entiende que la flecha está diciendo que es CO2 atmosférico. O sea, yo veo ahí CO2 atmosférico. El esquema yo lo entiendo como que se está produciendo CO2. No sé si ustedes entienden otra cosa, pero esto es lo que me está diciendo, que se está produciendo o son fuentes de CO2. Entonces la persona que se equivocó aquí, es un ejemplo esto, es porque malentendió las flechas o el esquema, ¿se entiende? Entonces, esto lo podríamos complejizar, pues lo podríamos hacer más difícil para efectos PTU chiquillos, ¿se entiende? Pero aquí está de esta forma. Quiero que entiendan más o menos la lógica de estos esquemas o dibujos que les podrían presentar. Ya, ¿cuál sería la respuesta aquí para hacerla rápida? Porque quiero alcanzar a revisar todas estas preguntas. Estoy apurado por eso, chiquillos. Ya, ¿cuál sería la respuesta, chiquillos? Dedo, respiración No lo y escucho. fotosíntesis, respectivamente. Ya, ¿quién más? Amaro dijo respiración y fotosíntesis. ¿Hay alguien que esté de acuerdo con eso o en contra de eso por el tema de las flechas que yo les decía? Fíjense bien el sentido. Ah, ¿verdad? Tiene que ser O2. Dice CO2, ¿cierto? ¿Sí? Es respiración, es la A. Sí, vi mal. Pensé que sí, O2. Sí, pues, la 1 hace referencia a la vaca, no al pasto, efectivamente. La 1 hace referencia a la vaca y la 2 hace referencia a una planta. Pero en el fondo, como ustedes bien saben, tanto fotosintéticos como chiquillos, la respiración celular es universal. No hay ningún organismo de la Tierra que no haga respiración celular. No hay ninguno que no produzca CO2 producto del metabolismo, porque es un proceso universal. La respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. Me da lo mismo si se necesita oxígeno o no. Lo único que sé es que este proceso, lo que es un proceso catabólico que libera CO2 y es de carácter universal. Lo pueden hacer los autótrofos o los heterótrofos. Ya expliqué que los autótrofos eran organismos que podían fabricar su propia materia orgánica y tienen la facultad, ¿no es cierto?, de hacer este proceso. ¿De acuerdo?
La 1 hace referencia a la respiración de la vaca, está haciendo la vaca, la respiración celular de la vaca, y la 2 está haciendo referencia a la respiración celular que hace la planta. Ya saben que de día, la planta, que es un autótrofo fotosintético, está haciendo fotosíntesis, o sea que está produciendo oxígeno, ¿no es cierto? Pero hay una gran parte de sus células que está haciendo simultáneamente respiración celular. Lo que pasa es que la productividad neta del productor primario, o sea, la productividad excede la respiración celular. O sea que hay más anabolismo que catabolismo. Pero así todo, igual hay catabolismo, igual hay respiración celular. Un árbol en Marte no podría funcionar, o un organismo fotosintético, porque requiere de oxígeno para poder sobrevivir. Las raíces, la corteza, un montón de células están necesitando esa respiración celular. Las mitocondrias están funcionando de manera simultánea con los cloroplastos o plastidios. ¿O ustedes pensaban que la mitocondria estaba inactiva? O sea, supongamos que tengo una hoja de una planta. Ni siquiera tengo un tallo ni una raíz. Ya, tengo una hoja y yo les pregunto, en esta hoja, de día, tengo, ¿qué proceso? Entonces les pongo fotosíntesis y respiración, fotosíntesis más respiración, solo respiración, no sé, cualquier cabeza de pescado. Entonces usted me tiene que decir que simultáneamente está funcionando el cloroplasto, porque hay fotosíntesis, fase clara y fase oscura, pero además está funcionando la mitocondria, que es el organismo responsable de la síntesis de ATP. Así que nunca dejó de funcionar la mitocondria. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillas. ¿Se entiende por qué la... Sí, profe. A todo esto, me acordé de algo. ¿Se acuerdan que les conté de la herencia mitocondrial? Cuando los que vinieron a clase, cuando vimos genética, que la herencia mitocondrial era la herencia en el cual el genoma de la mitocondria pasaba de madre a hijos e hijas, porque la madre, en el fondo, pasaba el óvulo, que tenía la maquinaria enzimática para el desarrollo del embrión, y también tenía las mitocondrias maternas, en el fondo. En cambio, las mitocondrias paternas no podían pasar a la descendencia. Entonces yo les dije que a excepción de las quimeras, ¿no es cierto? O los seres humanos hechos por fertilización in vitro, donde participan 3 personas o participan 2 mujeres o lo que ustedes quieran, todo eso, esas modificaciones artificiales, lo natural, digamos, lo biológico, es que la mitocondria traspasa de madre a hijos e hijas. Pero resulta de que uno podría pensar esto también desde el punto de vista de la planta, y lo podría pensar en el punto de vista de 2 herencias que tienen ese comportamiento, que son independientes del núcleo, o de la herencia del ADN nuclear, que son los plastidios, o los cloroplastos fotosintéticos, y las mitocondrias. O sea, una doble herencia que no es nuclear, y que se traspasa de una planta a su descendencia. ¿Ya? Entonces, usted me dice, ya esta cuestión, pero esa cuestión no es PTU. Es que lo que pasa es que yo creo que si a mí me preguntaran, hace una pregunta interesante que tenga que ver con herencia, da lo mismo, usted me dice, no me pasaron no eso en la materia, pero si, ¿por qué se lo tienen que pasar en el colegio? Si esto es razonamiento, es que usted sepa que hay una herencia que es no recombinante y es una herencia que no tiene que ver con el núcleo. Así que me da lo mismo, yo puedo perfectamente preguntarle y hacerle un ejercicio que tenga herencia de los cloroplastos, porque se comporta de la misma forma que la herencia mitocondrial. Entonces, por eso les digo que en ese sentido traten de no ser tan esquemáticos y cuadrados, ¿ya? Tienen que ser flexibles y miren, aquí lo que me interesa, chiquillos, no es la memoria, me interesa en los procesos. Yo lo que quiero que entiendan es los procesos, que entiendan los procesos, cómo están funcionando. De hecho, yo me acuerdo que hay un montón de alumnos que, me acuerdo, así como me decían, no, profe, la planta solo hace se quedaban con que la planta hacía solo fotosíntesis. O sea, ¿y dónde estaba la respiración celular, que es universal? O que la planta tenía solo cloroplastos, pero no tenía mitocondria. Una cosa así como extraña, ¿se entiende? Y lo entiendo, porque la gente dice, fotosíntesis, las plantas solo hacen eso, ¿se entiende? 40. En una cadena trófica es correcto afirmar que entre los organismos del tercer nivel trófico se pueden encontrar. Esto es con pirámide, trama alimenticia. ¿Qué es lo que hay en un tercer nivel trófico, chiquillos? Yo les dije que no era lo mismo nivel trófico que tipo de consumidor y tipo de carnívoro. Porque a mí me podían preguntar en una trama trófica por la posición del nivel trófico o por el nivel del consumidor. Acuérdense que hay consumidor primario, secundario, terciario o cuaternario, ¿sí? Ya, ¿quién no ocupa el tercer nivel trófico, chiquillos?
Los descomponedores, ni bacterias. No pueden ocupar el tercero. Preguntó El quiénes primer no nivel, ocupaban o quiénes ocupaban. aquí dice, es correcto afirmar que entre los organismos del tercer nivel trófico se pueden encontrar. Entonces, primer nivel, nivel productor, ¿no es cierto? Productor primario, organismo autótrofo, fotosintético, supongamos. Segundo nivel, el herbívoro o consumidor de primer orden. Tercer nivel, consumidor de Carnívoro. segundo orden. O sea, el carnívoro. Muy bien, aquí ya habían contestado ya Daniela, ¿sí? Hay bacterias y descomponedores estarían en el mismo nivel, ¿no? Los descomponedores, chiquillos, no podemos ubicarlos en la cadena trófica porque efectivamente se encuentran en todos los niveles. Porque ya Ah, ya. dijimos que el descomponedor en el fondo procesa al primer nivel, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Entonces, el descomponedor es una buena pregunta en una trama trófica. Supónganse que yo tengo una trama trófica donde todas las flechas van a un número. Tengo como los típicos números y las flechas para todas partes, y luego tengo como que todas las flechas van y desembocan en uno. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esta cuestión? Es como un omnívoro así que se come todo. Y la respuesta es no, po, es un descomponedor porque está procesando todos los niveles de la cadena trófica. Entonces yo no lo puedo posicionar en un nivel trófico porque está en el fondo recibiendo de todos los niveles. O sea, aquí habría un potencial esquema cabrón o un potencial esquema que pueda dar lugar a confusión. Los descomponedores, meter a los descomponedores en un esquema, dependiendo cómo lo armo, podría dar lugar a confusión, ¿se entiende? Tienen que estar ahí bien atentos y bien como claros acerca de esto que estamos hablando. ¿Ya? Porque yo creo que la gente se equivoca no porque no sabe, el problema es porque no se pone, o sea, no se pone en el lugar de que le puedan hacer una pregunta novedosa, ¿entienden? Un esquema, una cuestión que pueda hacer como, que ponga a prueba su capacidad de adaptación y en el fondo, como les dije, sus habilidades cognitivas en el fondo. Ya, dice, Calvertius tuberosus es un insecto especialista que vive bajo la corteza de la araucaria en su estado larvario. ¿Cuál de los siguientes factores tiene un efecto inmediato sobre la disminución de la población de este insecto? Entonces, aquí me están diciendo que tengo un bicho que vive en la corteza y me preguntan qué cosa va a matar al bicho. Usted me dice, profe, ese de módulo de mención, da lo mismo, chiquillo, esto es común. Sí, dígame. Antonia, ¿tiene una duda? Profe, ¿le puedo hacer una ¿Consulta? pregunta? Dígame Mm, nomás, es dígame. que es de otro tema, pero es chiquitita. Eh, ¿A qué se refiere con que los organelos, hay organelos que realizan procesos anabólicos? Es lo que estábamos diciendo en parte recién, que usted tiene organelos anabólicos, o sea, que podrían ser clasificados como anabólicos o organelos clasificados como catabólicos. Ahora, yo les dije la primera clase a los que estaban conmigo aquí en marzo o abril que no existe el anabolismo puro o el catabolismo puro. O sea que siempre usted tiene los dos componentes. Lo que pasa es que los organelos, dependiendo del organelo, usted tiene mayor tendencia a un proceso que puede ser clasificado como anabólico o catabólico. Por ejemplo, si usted me pregunta por la mitocondria es un organelo donde puede haber tanto síntesis como degradación. De hecho, la síntesis de la mitocondria es la síntesis del ATP, que es la fosforilación oxidativa. Fosforilar es anabólico, no me puede decir usted que fosforilar es catabólico. Lo que pasa es que la fosforilación ocurre gracias a la oxidación, que es un proceso catabólico. Entonces, al final del día, usted me dice, ya, pero al final la mitocondria, ¿qué es? Un organelo catabólico porque hace oxidación, degradación o ruptura de azúcares, ácidos grasos o aminoácidos para la síntesis de ATP o para la fabricación de ATP. Y como producto de la respiración celular se genera agua y CO2. Así que si usted tiene un gato o un perro en su casa, una mascota, o usted misma, usted se pregunta, ¿un ser humano puede producir agua endógenamente? Y la respuesta es sí. Usted produce endógenamente por su respiración celular el equivalente a una lata de bebida, como 330 o 340 microlitros de agua diariamente, de forma endógena. ¿Por qué? Porque es producto de su actividad mitocondrial, como producto de la respiración celular. ¿Ya? Entonces, la mitocondria es catabólica. Los lisosomas son catabólicos. ¿Por qué? Porque hacen degradación por la enzima que tienen digestiva.
El aparato de Golgi, el retículo liso, el retículo rugoso, ¿qué hacen? Ruta de secreción de productos de exportación. ¿Qué función hacen? Aparato de Golgi, síntesis de azúcares, porque hace la glicosilación de proteínas y lípidos. Anabolismo de azúcares. Retículo liso, anabolismo o síntesis de lípidos. El REL también hacía degradación de productos, ¿ya? Porque acuérdense que el organelo que detoxifica, pero mayoritariamente está tirada para la síntesis anabólica. Síntesis de lípidos, fosfolípidos de membrana, esteroides, ácido graso, triglicéridos. Luego usted tiene el retículo rugoso, síntesis de proteínas. Fundamentalmente proteínas de exportación o de membrana. ¿Sí? Entonces, todos esos organelos son anabólicos. Otro organelo, el núcleo también hace anabolismo, hace la replicación del ADN o síntesis de ácido ribonucleico, así que lo clasifico como anabólico. Bueno, el plastidio dijimos que era anabólico, el cloroplasto fotosintético, los peroxisomas son anabólicos porque hacen síntesis hacen un proceso de generación de ácido graso. O sea, no son anabólicos. A ver, ahí sí que estamos ahí está más difícil la respuesta. Hace un proceso de oxidación de ácido graso y además inactiva los radicales libres, así que yo diría que es más bien catabólico, ¿ya? ¿Qué más nos queda? Bueno, los organelos no membranosos, como los centriolos, hacen polimerización de microtúbulos, así que esa cuestión es anabólico. Ya, no sé, chiquillos. En fin, esa tarea tienen que hacerla ustedes, ¿ya? Ustedes deberían hacerse la tarea de clasificar los organelos en anabólico categórico. Pero sería una pregunta PTU, perfectamente factible. Ya, chiquillos, vamos con la 41. No sé si le respondí su pregunta, ¿ya? O a los demás. Sí, prefieres eso. Ya, vamos con el bicho. Entonces, el bicho, ¿cómo él tiene un efecto inmediato en su disminución? Entonces me dice, profe, todos hacen que el bicho finalmente muera a mediano, largo plazo. Sí, pero aquí me están preguntando de inmediata disminución. O sea, lo que va a matar al bicho sí o sí. O va a hacer que disminuya al tiro su población. Entonces no me venga con que introduzco nuevas especies vegetales, porque esa cuestión es como muy a largo plazo, ¿se entiende? Es la A, muy bien, Max. Incendios forestales, el bicho se quema, chao. ¿Se entiende? Muy bien, Daniela. Exacto. Ya, vamos avanzando, chiquillos, porque ya estamos pasados. En una comunidad del matorral de Chile Central, que presenta una alta biodiversidad, habita una pequeña población de mamíferos que se alimenta de diferentes árboles pequeños y arbustos. Cuando esta especie está ausente, un tipo de árbol invade y monopoliza el paisaje. O sea, se vuelve una peste, se vuelve una plaga. Al respecto, es probable que este herbívoro se comporte como un... Entonces usted me dice, profe, es una especie cosmopolita. A ver, chiquillos, lo que sea más chamullento es siempre la mala, ¿ya? Es como que yo pongo cualquier cabeza de pescado así, cosmopolita, igual que la revista, no sé. No caigan en esos anzuelos. Son anzuelos que les van a tirar, ¿ya? Están diciendo que tengo un animal que se come una planta. Usted me dice competidor dominante. Profe, es que esta materia no la hemos visto. Ya, a ver, si alguien no sabe nada de esta materia o no sabe mucho, ¿cuál creen que sería la correcta? A propósito de lo que sale aquí. Bebo, invasora, invade y todo. Ya, está bien, la invasora es la planta, pero la pregunta no es la planta. La pregunta es respecto al herbívoro, que hace el control de plaga de la planta. O sea, yo está claro que la planta es una invasora, es una especie invasora, ¿sí? Está claro. Pero a mí me están preguntando por el herbívoro, en el rol que hace Ah, plaga. ya, Si ya, ya, si el perdón, herbívoro, leí mal, si el profe, herbívoro no disculpe. controla la planta, el ecosistema se hunde. Si el herbívoro no controla la planta, el ecosistema colapsa. Si el Tendría que herbívoro no ser controla el depredador ecosistema... especialista en este caso, ¿no? Especialista con la planta, ¿no? Ya, pero fíjese bien, Amaro, lo que estoy diciendo. Si el herbívoro no depreda ni mantiene a raya esta planta, el ecosistema, la comunidad colapsa. Mire lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el ecosistema y la comunidad colapsa, o sea que es algo gravísimo. Es algo que excede la depredación. Sí, especie clave. Muy bien, eso. Especie clave. Súper bien, chiquillos. Muy bien, muy bien, Max y Daniela. Usted me dice depredadores
un depredador especialista sería un guepardo, no sé, un animal que está súper especializado y que tiene un tipo de presa muy específico. Los felinos son carnívoros estrictos y más encima, si usted lo acota a un tipo de presa en específico, como por ejemplo los antílopes, entonces usted la hace súper especialista y las especies especialistas eh, tienen un problema de adaptación. Tienen un problema de adaptación. De hecho, para un tiempo de crisis, lo mejor es no ser especialista. Para un tiempo de crisis, lo mejor es ser generalista. Estaría pensando como para las carreras en general, ¿ya? El especialista es validado y es súper útil y gana mucha plata y todo lo que ustedes quieran en ciertos contextos. Pero si nosotros cambiamos el contexto o, no sé, se produjo una revolución científica o una revolución grande, hay un problema ahí. Ya, en fin, no quiero irme por otro lado. Ya, competidor dominante sería un competidor, sería como un animal que respecto a otro es un competidor, pero aquí no está el concepto de competidor, ¿entienden? Entonces, como les dije, efectivamente la clave aquí era la. Ya, vamos avanzando, a ver. Ya, este de fotosíntesis. Si se coloca una planta en un ambiente controlado y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono, solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono, que es el reactante para la fotosíntesis junto con la luz del sol y el agua, ¿qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? Acuérdense que la fotosíntesis lo vimos en clase. Los que estaban conmigo vimos que la fotosíntesis había dos etapas, la fase clara y la fase oscura. La fase clara involucraba la fotólisis del agua, la fotofosforilación del ATP y la fotorreducción del NADPH, o sea, producción de ATP, NADPH y oxígeno, que se producía a partir de la ruptura de agua. Ese proceso era dependiente de la luz y ocurría en la membrana tilacoidal del cloroplasto. La fase clara es la fase que ocurre en la membrana tilacoide de la grana del cloroplasto, donde se encuentra la clorofila y se encuentran las coenzimas y las enzimas de la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa, que es la enzima responsable de la síntesis de ATP o de la fabricación de ATP. Y todo eso está relacionado ahí. Entonces, gracias a la luz del sol, se produce la ruptura de la molécula de agua, que permite liberar el oxígeno, y finalmente la síntesis de ATP y de NADPH, que es una coenzima, es una molécula aceptora de electrones, así se llama, ¿ya? ATP y NADPH equivalen a energía química. ATP y NADPH. Luego, el ATP y el NADPH se utilizan en la fase oscura de la fotosíntesis para financiar energéticamente la actividad enzimática del ciclo de Calvin o el ciclo del ciclo de la fijación del carbono. Entonces el carbono se va a capturar por una serie de enzimas, donde la más importante se llama enzima, que se preguntó el año 2019-2020, si no me equivoco, la enzima rubisco, tal cual, parece nombre de una chica, rubisco, ¿sí? Rubilosa bifosfato carboxilasa, pero ese nombre nunca va a salir en la PTU, va a salir como rubisco. Ya, entonces la rubisco, gracias a la acción o sea, y financiada por el ATP y el NADPH, que se produjo en la fase clara, permite la fijación del carbono, del CO2, del carbono inorgánico que proviene del CO2. Y eso permite la síntesis de una molécula que se utiliza como insumo o materia prima para la síntesis de glucosa, ácido graso y aminoácidos. Porque la glucosa no se sintetiza directamente del ciclo de Calvin. Es un producto que se permite utilizar para la síntesis de glucosa. Lo que hace que la glucosa es como el producto más rápido o directo. Ya, después de toda esta cháchara que les dije, aquí la correcta, efectivamente, gracias Daniela, sería la alternativa de la síntesis de glucosa, porque la síntesis de clorofila no tiene nada que ver con... A ver, quizá uno podría hacer una sobreinferencia a la larga que un fotopigmento como la clorofila necesita ser fabricado a partir de moléculas orgánicas, obviamente, ¿ya? Entonces, se necesitan ácidos grasos, se necesitan magnesio, no sé, para poder sintetizar esto, y para esto, ¿no es cierto?, necesitamos carbono, ¿ya? Pero sería una vuelta muy larga. Sería una vuelta muy larga. Entonces necesitamos aquí ver lo que se ve directamente, lo que se produce más rápidamente. La hidrólisis del agua dijimos que era de la fase clara, no tiene nada que ver con el carbono, tiene que ver con el agua que se administra a la planta
y con la cantidad de luz que se está recibiendo. Si no hay fase clara, no puede haber, si no hay luz, no puede haber fotólisis del agua o hidrólisis del agua, que es la misma cosa. La síntesis de ATP ocurre en la fase clara, es dependiente de la luz solar. Por lo tanto, si yo restringo la luz solar o restringo la cantidad de agua que yo estoy incorporando a la planta, voy a haber afectado la síntesis de ATP y también la de NADPH. Porque recuerden que el agua es la donadora de los electrones que entran en el proceso para poder hacer la síntesis de ATP y NADPH. El agua es el donador de electrones. Yo les conté que los electrones tienen que imaginárselo como papas que se pueden calentar y que liberan calor o energía. Entonces los electrones se calientan, absorben la luz del sol y luego se transportan a una serie de proteínas que permiten finalmente utilizar esa energía potencial para realizar un trabajo, y ese trabajo finalmente permite la síntesis de ATP y NADPH. Así que el electrón aquí se utiliza como un delivery de energía, como un RAPI de energía. El tema es, ¿de dónde salen estos RAPI? ¿O de dónde salen estos electrones? Entonces usted me dice, ¿salen de la clorofila? Sí, pero la clorofila necesita recargarse con esto. La clorofila necesita ser recargada de electrones. Entonces, ¿quién le recarga los cartuchos? La clorofila es como una escopeta que dispara cartuchos. Entonces, ¿quién recarga con los cartuchos los electrones? ¿Quién recarga los electrones? Es el agua el que recarga los electrones de la clorofila. Es el agua la que recarga los electrones. Entonces, la correcta aquí es la E. ¿Sí? Ya, chiquillos, si alguien no sabía esta respuesta tiene que hacer un repaso de fotosíntesis. La fotosíntesis no es tan compleja como parece. De hecho, basta con que se aprenda la ecuación general y sepan en términos generales qué ocurre en la fase clara y la fase oscura. O sea, eso puede ser una diapositiva. Con una diapositiva tenemos eso. ¿Alguien se acuerda de fotosíntesis? ¿Alguien tiene problemas con fotosíntesis, chiquillo? Para mostrarle una diapo nomás solamente. Sí, si igual la quiere mostrar, profe, estaría bueno para repasar. Ya, con esta pura diapositiva tenemos suficiente. Fotosíntesis, o sea, fase clara, fase oscura. Fase clara en la tilacoide, fase oscura en el estroma del cloroplasto. En la fase clara ocurre la ruptura de la molécula del agua, la formación del ATP y el NADPH, los cuales se gastan o consumen en la fase oscura, que permite la fijación del CO2. Y que produce cualquier tipo de molécula, no solamente usted me dice, profe, glucosa, ya les dije, puede producir ácido graso, aminoácidos, otras moléculas. Lo que pasa es que la fuente más directa y rápida es glucosa. La glucosa es como lo más rápido que se produce, la vía más directa, más rápida, de mayor producción. ¿Ya? Eso. La otra es la ecuación, pero la ecuación de la fotosíntesis, me imagino que se acuerdan también, po. Este proceso es anabólico, es un proceso anabólico, un proceso que absorbe energía, un proceso, ¿no es cierto?, que a partir de carbono inorgánico o una forma de carbono oxidado se forma carbono reducido o carbono orgánico. Este método, si ustedes se fijan, yo estoy usando como palabras, como ciertas palabras, ¿no es cierto? Porque fíjense que yo dije carbono oxidado, carbono reducido. Usted me dice, ¿por qué está diciendo eso? Porque le estoy diciendo que este lenguaje que a veces usan, si estos tipos han usado un lenguaje común todos estos años. Entonces, cuando una alumna o un estudiante o una estudiante o un estudiante no tienen como el lenguaje PTU, tienen problemas después de las preguntas, porque no están acostumbrados a ese lenguaje, ¿entienden? Entonces, ¿cómo se puede uno acostumbrar a ese lenguaje? Viendo los ensayos de ENRE oficiales, no el ensayo Pedro Valdivia o qué sé yo, porque igual los ensayos del CPH Pedro Valdivia son buenos igual, de hecho se basan en ensayos oficiales de ENRE, pero no son preguntas de ENRE, por mucho que queramos al final Profe, una consulta respecto a reconocer. eso. Dígame. ¿Usted nos recomienda en este tiempo que queda revisar mejor las preguntas de EMRE y dejar para el último la del Pedro Valdivia y ese pecho, no?
o da lo mismo el orden mientras tengamos también solo Pedro de Valdivia y Mire, Cepech? Porque hay otros preos que también tienen preguntas como bien raras. a ver, a ver, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Por ejemplo, si usted se fija, no sé si hoy día escucharon que yo le metí lo de de la herencia, le dije, las plantas tienen dos tipos de herencia recombinante, lo tiré hacia el voleo, ¿sí? Entonces usted me dice, pero esa pregunta no es PTU. Es que sí, po. Yo podía preguntar. Entonces me dice, profe, usted podía hacer una pregunta como extraña. Sí, po, por supuesto, puedo hacer un montón de preguntas extrañas. De genética podría meterle esto que les dije de los cloroplastos, como herencia. Entonces, podría hacer una pregunta extraña. A lo mejor usted me dice, bueno, pero eso no es PTU. Lo que pasa es que podría ser una pregunta HPC, no lo sé, inventarla por mi cuenta, pero eso no significa que sea una pregunta DEMRE. Es una pregunta que yo a lo mejor podría hacer tratando de imitar al DEMRE. Según yo, los ensayos de CPECH en general son buenos en ciencias y en matemáticas, así como en general. Lo del Pedro Valdivia también, salvo que el Pedro Valdivia durante muchos años, no puedo hablar ahora último, chiquillo, no puedo hablar ahora de último, pero sé que durante muchos años se quedaban como con preguntas que eran de un nivel como muy universitario. Entonces era como que yo podría decir ya, la tercera parte de esta prueba la voy a descartar porque no está como apuntando muy bien a lo que se necesita. Lo que pasa es que uno puede decir que si hay un alumno que logra resolver esos ejercicios, uno podría suponer que quizá los otros ya los manejan, ¿entienden? Podría ser al revés también, pero no sé. Yo supongo que un alumno que le va muy bien en ese tipo de ensayo es porque ya maneja con creces como el sistema DEMRE, que son preguntas como usted dice, como más raras. Ahora, si yo tuviera que conseguirme ensayos como de lenguaje, me conseguiría los del Pedro, del UC. A ver, para matemáticas, para preguntas desafiantes y raras, me conseguiría, o sea, haría los ensayos del UC, de matemática y de lenguaje. En ciencia no sé, pero, no sé, como les dije, esa es mi opinión personal de lo que yo he visto hasta el momento. Que yo diría que si hubiera que clasificar como en niveles de ensayos que puedan ser más representativos del DEMRE, agarraría los del UC y los de CEPECH. De Pedro de Valdivia no sabría decirles, como les dije, antes no consideraba tan buenos ensayos. O sea, son buenos porque incluyen las preguntas de hambre, pero agregan de la cosecha propia y metían preguntas en biología o en ciencias que eran preguntas que jamás van a salir. Nunca van a salir esas preguntas. Son preguntas como que, no sé, pues como que... Pero en fin. Ya, profe, muchas gracias para tomar su consejo. Sí, lo que pasa es Primero que revisar lo otro y quizá echarle como una revisadita sí, nomás, pero más preocupado en lo que dice usted. mire, lo fundamental son las preguntas de hambre. Por eso le digo, yo considero que los ensayos CEPECH y como le dije, y el UC son buenos. Son buenos. Y los del PERO también. Lo que pasa es que estoy diciendo que a la prioridad tiene que estar en el DEMRE, porque ¿qué saca con usted hacer un ensayo que no es muy representativo o que tiene una parte representativa nomás si al final es el DEMRE el que corta el queque? Entonces, me da la sensación de que hay ensayos que están como sobrecalificados. Por ejemplo, Puntaje Nacional, que ha seguido existiendo todo este año, que ustedes saben que es gratuito. Hay una plataforma como pagada para colegios, creo, no sé, pero en general es gratuito. Son preguntas DEMRE, básicamente las que ellos trabajan, y algunas preguntas DEMRE modificadas. Ese también es representativo de lo que podría ser un ensayo real DEMRE. En ciencia al menos, es lo que yo puedo hablar. Yo puedo hablarles de ciencia, no de lenguaje y matemática. ¿Ya? Ya vamos avanzando, chiquillos. Ya, miren esta pregunta. Esta pregunta está súper buena. Es una pregunta, fíjense que me habla aquí de tiempo versus densidad poblacional. Usted me dice, pero profe, la densidad poblacional, nosotros vimos un gráfico de número de individuos y tiempo, no de densidad. Ya les dije que al DEMRE, el DEMRE les puede poner lo que quiera, ¿tienen? Entonces, de hecho, la densidad poblacional es un buen indicador también de cómo se comporta una población, porque ya les expliqué que la densidad poblacional o el número de individuos por área me representa directamente o de manera indirecta, si usted quiere decirlo de alguna forma, la tasa de natalidad y la inmigración, que serían factores que hacen crecer en la población. Entonces aquí me están diciendo que tengo un gráfico que me representa densidad poblacional en el tiempo. Se fijan que un alumno que fue a dar la prueba este año y que a lo mejor era más cuadrada o cuadrado, y se encontró con un gráfico y dijo, pero yo nunca vi un gráfico de densidad poblacional versus tiempo. En el PREU y en mi colegio vimos un gráfico de número de individuos versus tiempo. ¿Por qué me ponen? Ya les dije que tienen que ser, en el fondo,
tienen que estar abiertos a que les pueden poner distintos tipos de gráficos, porque la materia, al final, se trata de entender la materia, ¿ya? Por eso les decía, factores que afectan positivamente la densidad poblacional, factores que afectan negativamente la densidad poblacional. La densidad poblacional va de la mano con el crecimiento de la población. Y con los factores denso-dependientes y independientes de la densidad. Existen factores que son dependientes de la densidad y factores que son independientes de la densidad. La densidad poblacional se puede ver afectada por todos los factores que tienen que ver con la resistencia ambiental, que ya les dije que eran la competencia, la depredación, la disponibilidad de alimento o de lugar para pernoctar o vivir, o sea, la disponibilidad de recursos en el fondo, la enfermedades, los patógenos, el parasitismo, son todos factores que son dependientes de la densidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene poblaciones en crecimiento y con mucha densidad poblacional o muchos individuos por área, es más fácil propagar enfermedades o parásitos, y eso aumenta la mortalidad. También atrae depredadores, porque si yo tengo muchos conejos, los conejos van a poder atraer los depredadores para que se los coman. Entonces, aumentar la población y aumentar la densidad poblacional es sinónimo de tener un impacto, la depredación va a tener un impacto, ¿sí? Ahora, si usted me dice, profe, hubo un incendio. Si hubo un incendio, da lo mismo si la población era muy grande o muy chica, o habían mucha o baja densidad, igual murieron los animales, porque ahí es independiente de la densidad poblacional. Ya, vamos viendo el gráfico. Me preguntan por el intervalo 2 y 3, o sea que yo veo que aquí hay un plató, una meseta. Entonces, disminuye la densidad poblacional, yo veo que ahí se mantiene. Desde 1 a 3 se mantuvo la densidad poblacional. Aumenta la tasa de mortalidad, aumenta la tasa de mortalidad. Eso debería haber traído un descenso en la densidad poblacional. Aquí yo veo que la densidad poblacional permanece constante. Eso va a ser sinónimo de que la tasa de natalidad es igual a la mortalidad. Aumenta la tasa de natalidad, al contrario, debería haber habido un aumento de la densidad poblacional. No es lo que yo veo aquí. El crecimiento poblacional es nulo. Claro, de hecho esa es la correcta. Muy bien, como usted decía, Max y Daniela. Cambia la tasa de migración. No, pues si la migración es un factor negativo, que afecta negativamente la densidad poblacional. Entonces ahí deberíamos haber visto que la curva ahí bajaba. Ya, chiquillos, entonces, con esto, fíjense que revisamos como las preguntas de ecología, todas las preguntas de ecología de una prueba del año 2016. Ya, esta prueba yo la encuentro buena, como en representatividades. Ahora, insisto, usted me dice, profe, dice módulo electivo. Ya les dije que la prueba cambió en el sentido de que los contenidos o sea, en el fondo, es como que común, ahora la prueba es común, es como si yo les dijera, la prueba al final es común, y todo lo que estamos viendo es común. Y aunque antes me hayan dicho que era módulo mención, da lo mismo. Estas preguntas obviamente son de módulo común obligatorio. ¿Se entiende? Entonces, la lógica es la siguiente. Si usted agarra esta prueba de este año, del 2016, y usted va al módulo mención de física, usted me dice, pero eso es módulo mención física, yo no doy mención física. Le acabo de decir que común y mención es la misma cuestión. Ya, ahora, hay temas que a lo mejor sacaron durante estos años. Obviamente, si hay un tema que no entra, usted no lo va a considerar. No sé qué tema entraba antes en física que hayan retirado. Supónganse, preguntas de radiactividad, ya. Supónganse que habían preguntas de radiactividad, de lo que era la radiación alfa, beta, gamma, de la fisión y la fusión nuclear, eso lo sacaron. Entonces, si sale una pregunta en el módulo mención de física del año 2016 de radiactividad, esa cuestión no la voy a pescar. Pero preguntas de cinemática, de dinámica, en la energía, no tengo idea, potencial, o una pregunta de terremoto, de, no sé, de los planetas, qué sé yo, esa cuestión es pregunta de actualidad. Es pregunta que les va a salir a ustedes en el módulo común de física, o en el mención física, así que nada. Entonces, al final, hay que hacerlo electivo. O sea, yo mando a un estudiante, me dice el profe que yo del electivo, da lo mismo el electivo que usted da, usted me hace todos los electivos. Obviamente tiene que omitir los temas que no van a entrar, o los temas que no corresponden, pero yo necesito que usted va a dar el electivo de química, no importa, igual me hace el electivo de biología, como lo que yo estoy haciendo ahora. Estamos revisando preguntas de electivo de biología del año 2016. No sé si me siguen la lógica, chiquillo. La lógica cuadrada de que usted dice, no, es común, profe, es común. No, es que yo no soy MTP, no voy a revisar las preguntas del módulo técnico profesional porque eso es para los técnicos, yo soy científico menor. Ya, entonces ahí empezamos por eso les digo, tienen que ser como flexibles y utilizar todas las herramientas y los instrumentos que tengan. ¿Ya?
Ya, chiquillos, no sé si tienen más dudas o consultas, si no lo dejamos hasta aquí, porque tengo que darle comida a mi gato, al perro, y tengo que comer también, porque estoy muerto de hambre. No tomé desayuno, así que es... Profe, muchas Ya, gracias chiquillos, por su tiempo, muchas gracias. Se agradece un montón la labor, profe. Y a lo mejor si nos dígame. puede avisar en el grupo, si a lo mejor algún día si se puede hacer repaso en vez de hacer la charla, ¿se acuerda que hacíamos Es que, antes? Si eh, usted no, puede y quiere. no, por supuesto, mire, yo pienso que lo más óptimo a esta altura es revisar ensayos, chiquillos, y sobre todo los DEMRE. O sea, mi Sí, responsabilidad para ustedes va a ser revisar DEMRE, todos los DEMRE, ¿entienden? Todos los DEMRE de preguntas de química y física, o sea, perdón, física no, eso lo hace la profe Caro. Todas las preguntas de biología, común y mención, y de química común y mención, yo las puedo revisar. Desde la primera PSU que está publicada en la página del DEMRE hasta la que salió este año. Esa podría ser mi disponibilidad, y eso es lo que yo quisiera hacer con las clases del viernes, del sábado, y eventualmente de algún otro día, ¿sí? Y en el fondo, ¿qué es lo que voy haciendo? Se supone que voy viendo preguntas, y de ahí voy a la materia. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, aquí tendría que haber una interacción entre todo eso, sí. Pues, por ejemplo, si yo estoy pasando población y usted me dice que no sabe de población, me tendría que decir, profe, ¿sabe que esta cuestión no la entiendo? Entonces yo voy al contenido y luego explico la pregunta. O sea que en el fondo lo que yo quiero decirles, chiquillos, es que para matemática esa es la lógica también para ustedes. Ustedes tienen que ir al ensayo, y del ensayo van al contenido. No al revés, del contenido voy al ensayo. La persona que va del contenido al ensayo es la persona que no tiene base, o que tiene muy mala base, y que su delta de puntaje va a ser importante y todo lo demás, pero se hace más difícil en esa persona tener un puntaje de excelencia por el tema que tiene de que tiene que ir primero del contenido a... Incluso yo le diría a esa persona, ¿sabes qué? Olvidémonos de la materia en específico, vamos a tratar de salvar. Entonces, para salvar, no sé cómo explicarle, chiquillo, este concepto. El salvar sería como que es como una preparación Ser estratega, ¿no, que profe? apunta a la resolución de un problema. Sí, y apunta a la resolución de Tener un problema. si uno tiene un ejército, tener las menos bajas posibles, pero sabiendo que igual uno va a tener bajas, como algo así. Lo asocio como con los juegos de mesa, así como Risk. Estoy como haciendo esa asociación. Sí, no, yo entiendo, chiquillo. Lo que pasa es que quiero que matemática, yo no hago matemática, la profe Caro los apoya a ustedes con matemática, ¿ya? Pero la idea sería que ustedes trataran de ir desde los ejercicios al contenido y no al revés. O sea que si yo les paso un ejercicio, yo no tengo idea de lo que entraba en matemática, pero si había un ejercicio, antes entraba probabilidad, me acuerdo, que habían varios tipos de distintos ejercicios de probabilidad. Entonces, es a partir de un ejercicio que uno se determina si sabe o no la materia, y por ejemplo, ya una cuestión en específico. Entonces, de ahí, no sé hacerlo, voy a la materia y luego veo cómo lo resuelvo. O el profesor le explica a usted yendo a la materia, luego ir al ejercicio. Pero eso de ver la materia en sí y hacer ejercicios como inconexos, es mejor ir a la pregunta de Emre, como les dije. Porque no es una prueba de colegio, ¿se entiende? Ni una prueba de universidad, es una prueba que tiene un formato particular. Aquí como que importa mucho la forma, ¿entienden? Entonces, el contenido es importante, sin contenido no tenemos mucho, pero la forma tiene un porcentaje también importante. Entonces, si alguien domina el contenido, pero no domina el formato, su puntaje no va a poder ser óptimo. ¿Por qué? Porque domina los contenidos, sabe todo, pero nunca se puso no se puso en la situación de distintas formas de ver el problema o el ejercicio. Es como lo que yo le acabo de decir. Estoy exagerando. Le empecé a hablar de los cloroplastos y cómo funciona la herencia no recombinante en las plantas mediante los cloroplastos, que les dije que era similar a la mitocondrial. Entonces alguien puede decir, nunca pensé eso, profe. Ya, pues. Si nunca pensó eso, entonces imagínense salir algo así, usted como que la gente se descompensa, porque es como ver distintas formas de preguntar una misma cosa. O este gráfico que les muestro aquí de densidad poblacional. Densidad versus tiempo. Densidad versus tiempo. ¿Se entiende? Entonces habíamos visto gráficos de número versus tiempo, pero ahora tengo un gráfico de densidad versus tiempo. Entonces es como una novedad, ¿entienden? Entonces usted llega y dice, estos tipos me pueden poner varios tipos de gráficos. Ya más o menos cacho cuáles son los gráficos que me pueden poner. Porque no hay infinitos gráficos, hay como 2 o 3 tipos. Entonces ya sé cómo manejarme frente a estos tipos de gráficos. ¿Se fijan? Si al final es como los puntajes nacionales siempre decían que la clave para ello era la revisión de los facsímiles de EMRE. Obviamente hacían todos los ensayos de los PREU y todo lo que ustedes quieran, pero siempre el de EMRE tuvo el primer lugar como la prioridad. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces eso, los viernes, como les dije, está por confirmar el horario.
Yo creo que sería a las 8, quizás 8:15, y que yo haría la clase, porque antes la hacía a las 5:30, no puedo. O tendría que ser de 6 a 7, pero prefiero que sea como más holgado, que tengamos tiempo, quizás de 8:15 en adelante. Y bueno, biología seguiríamos con este horario. Y no sé, pues si hay un fin de semana, a lo mejor antes de la prueba, que podemos hacer alguna especie de reunión, así como de varias horas de clase, yo no tendría problema. Por ejemplo, dedicarle quizá una tarde, un sábado, como a revisar elementos importantes que hay que recordar, o según yo, qué es lo más relevante, y a lo mejor revisar ejercicios, qué sé yo. Ya, pero por lo menos en los horarios de las clases normales voy a hacer esto de que les digo, repaso a partir de ensayos. Así que voy a partir de principio a fin. ¿Ya? Muchas gracias, profe, por Ya, su tiempo. acuérdense de invitar, ya, no es de cámara, acuérdense de invitar, y ahí vamos a ver un horario tentativo, así que tranquilo, si eso lo podemos ir viendo. Eso ya sería para noviembre, eso sí, Amaro. Un horario tentativo como para hacer una especie de jornada intensiva, a lo mejor. Ya, Pero eso ya perfecto, sería para profe. noviembre. Y no se olviden, Sí, perfecto. no se olviden de invitar también a gente para que aproveche esta última semana, ¿ya? Porque yo voy a estar como en la parte más práctica. Ya, igualmente, cuídense, un abrazo y nos estamos viendo, ¿ya? Chao, que estén bien. Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos, que esté bien. Chao, cuídense, chao, chao. Chao.